hay que calentar la voz. En un mundo donde los héroes se crean con la confianza de las personas, uno de los héroes más populares de la actualidad se quitó la vida y un simple humano común y corriente tomará su lugar haciéndose pasar por él, dándose cuenta de que el mundo de los héroes no es para nada como todos piensan. En eso consiste este donghua, un anime chino que ganó muchísima popularidad debido a que es una colaboración entre estudios de animación japoneses y chinos. La empresa Bilibili de China y Aniplex de Japón colaboran para dar un anime barra donghua que dio muchísimo de qué hablar porque combina diferentes estilos de animación de manera fluida, pasando entre diferentes estilos de arte, entre el 2D y el 3D, que es un orgasmo visual tremendo. Esto es To Be Hero X. Como sabrán, yo ya subí videos sobre To Be Hero y To Be Heroine, que si bien son de los mismos creadores, no tienen nada que ver con este anime. Al menos no tienen ninguna conexión por ahora. A saber si en algún futuro van a conectarlos, pero por ahora no. Igual si quieren verse esos videos, les dejo una tarjetita acá arriba. La historia nos presenta a Ling Ling, un humano común y corriente que trabaja para una empresa de anuncios donde estaba presentándole a su jefe el nuevo anuncio del héroe Nice, uno de los héroes más populares de la actualidad. Pero su jefe no está contento con el reclame porque este dijo que cualquier persona puede ser un héroe. Y es que en este mundo los héroes nacen de la confianza de las personas. O sea que si mucha gente cree que alguien puede volar, entonces ese alguien podrá volar. Si creen que tiene super fuerza, va a tener super fuerza. Si creen que es capaz de teletransportarse, entonces ese héroe podrá teletransportarse. Pero claro, la propaganda es para Nice, no para motivar a que cualquiera se convierta en un héroe. El problema es que el anuncio ya había sido enviado a la empresa que lo solicitó, llamada Triman, quienes se quejaron y por eso lo despidieron. Ling Ling estaba enojadísimo, porque claro, años trabajando para una empresa para que al final lo despidan. Es entonces que de la nada aparece el tan dichoso Nice, un albino bastante guapo que aparece en todos los anuncios que hizo el protagonista que se transmiten por toda la ciudad. El tipo es un modelo tremendo y siempre aparece con su novia Moon, pero el tema está en que Nice apareció enfrente suyo, le hizo su seña característica y después se tiró del edificio y perdió la vida. Nadie sabe por qué lo hizo, pero la gente de la agencia de Triman, Yuan, también conocida como la señorita J, se molestó, y es que Nice tenía un contrato con ellos para hacer dinero apareciendo en sus anuncios, pero como ahora se murió, la señorita J, al ver al protagonista y que tiene cierto parecido a él, le pintó el pelo, lo entrenó y lo hizo aprender a actuar como Nice para que tome su lugar, y en vez de anunciar la muerte de Nice, hicieron una nota de que quien murió fue el tal Ling Ling. Al inicio Ling estaba bastante inseguro porque él hace una semana era un humano común y corriente y sin poderes, pero como en este universo la confianza de las personas influye en los héroes, como se parecía a Nice, actuaba como Nice y decía ser Nice, la gente creía que él era Nice, y por eso consiguió los poderes del verdadero Nice, y así se hizo pasar por él, y dentro de todo las cosas marchaban bien. Pero todo se complicó cuando lo hicieron ver a su novia Yue Yiking, conocida popularmente como la heroína Moon. Esta en el pasado era una bloguera de viajes, y la gente, como disfrutaba ver sus aventuras, terminó consiguiendo el poder de teletransportarse con una pistola de portales, y un día Nice la salvó y desde entonces se hicieron novios. Ya llevan 3 añitos juntos y todo el mundo los requiere diciendo que son la parejita perfecta, que son tal para cual. ¡Ay, somos fan de su relación! Bueno, el tema es que ahora tenían que ir a un show que fue presentado por el héroe número 249, conocido como el Ojo de la Verdad, Kishi. El tipo se supone que no iba a presentar el programa, pero se las ingenió para hacerlo y así poder revelar a todo el mundo que el noviazgo de Nice y de Moon es falso, por lo que les puso un detector de mentiras y le hizo varias preguntas a Nice que, siendo su novio, claramente sabría las respuestas, como por ejemplo, ¿cuántos anuncios hizo en total? Que ni siquiera Moon sabía la respuesta, la verdad, pero el protagonista sí, no solo porque fue él quien ideó todos los anuncios tanto de Moon como de Nice, sino porque ella es su crush. Sí, está enamorado de ella y bueno, respondió todas las preguntas sin problemas. Incluso cuando le preguntaron si ella era su novia, este dijo que no, y el tipo ya estaba cantando victoria y bailando salsa re feliz de la vida, pero seguido Nice dice, no es mi novia, sino que es mi diosa. ¡Oh! Y ya está. El fanatismo explotó todavía más. La máquina indicó que era verdad, ni Moon se lo creía, por lo que Kishi, frustrado, terminó usando su as bajo la manga. Llamó al jefe del protagonista. Resulta que durante esta última semana, por haber fracasado en el último anuncio, la empresa se desplomó, quedó en quiebra y el jefe terminó súper molesto y fue con una armadura a generar caos. El plan de Kishi se fue de las manos porque el jefe empezó a destruir todo el set. Y por más que al inicio Lin se preocupó por ver a su jefe, es consciente de que tampoco puede titubear porque ahora es el héroe Nice, por lo que lo enfrentó, lo derrotó y así su popularidad creció muchísimo más. Y ya sé que digo mucho lo de que su popularidad crece, pero es algo muy importante, ya que si se hace más popular, la gente cree más en él y por ende se hace más y más fuerte. Pero eso también lo hace subir de puesto entre los héroes. De hecho, hay una torre de héroes donde dependiendo el puesto viven más arriba o más abajo, y pronto
pronto se hará un torneo donde el ganador será reconocido como el héroe X, o sea, el número 1 y mejor de todos. Pero también hay que aclarar que así como los héroes ganan poder gracias a la confianza de las personas, mientras que los villanos consiguen poder con el miedo, una sustancia creada por sentimientos negativos extremadamente fuertes. Los héroes tienen el poder de la confianza representada con la luz, mientras que el miedo y poder de los villanos se representa con la oscuridad. El tema ahora es que Lin llegó a casa, se tiró en la cama y se asustó cuando vio a una mujer a su lado. Claro, se había olvidado de que Nice tiene novia. Lo raro es que cuando la vio, esta tenía toda la cara ensangrentada, pero al parecer fue una pesadilla, porque después estaba lo más bien. Xiao se enteró de lo que pasó con Nice y la verdad ni siquiera se entristeció. Y es que resulta que esta nunca quiso ser la novia de Nice, ni siquiera le gusta. Esta tenía contrato con la empresa, Nice también, y todo es puro marketing para que la empresa de la señora J genere plata y nada más. Que no se note la inspiración en The Voice, ¿no? Y como se enteró que el verdadero Nice murió, ahora quería aprovecharlo para ella también irse de la empresa porque ya no tiene libertad. Y es que toda su vida, por los anuncios y el trabajo, gira todo alrededor de Nice, al punto de que la gente, como los ve como una parejita inseparable, su poder de teletransportación ahora solo le permite teletransportarse con él. Pero la jefa le dijo que no, que hasta que no acepten cómo llevarse bien no podrán salir de casa, así que la rubia está encaprichada. Empezó a hacer berrinche rompiendo todo el departamento y estuvieron un mes encerrados sin nada que hacer porque la muy tonta rompió todo. Sí, destruyó todo el departamento. Y en ese mes igual se acercaron más entre ellos y al parecer Lin se enteró de que Nice tenía un problema mental debido a su imagen y poder perfecto que lo atormentaba. Posiblemente por eso se desvivió y después a Lin se le ocurrió una idea que podría generar más ventas, como también darle a Xiao la libertad que busca. Y esa idea es casarse. Sí, después de estar un mes encerrado, anunciaron su boda, pero una vez ambos aceptaron el compromiso, apareció el archienemigo de Nice a detenerlo, el rey de la destrucción. Este se supone que debía llegar para matar, entre comillas, a Moon, y así Nice quedaría devastado al igual que los fans. Moon podía finalmente tener libertad y hacer su vida, mientras que la empresa haría dinero a costa de una tragedia, pero el problema está en que el rey de la destrucción era el mejor amigo de Nice y se dio cuenta de que este no era Nice, por lo que la pelea era real. No era una actuación como estaba previsto y fue tan destructiva que por el miedo de la gente, el rey de la destrucción ganaba más fuerza, así que Lin y Moon tuvieron que trabajar juntos para enfrentarlo, derrotándolo después de decirle que el verdadero Nice se quitó la vida y Moon aprovechó la cuestión para usar sangre falsa y fingir su muerte. De esa forma hizo la gran Metroman, todos la dieron por muerta y Lin públicamente dijo que crean en ella para que pueda descansar en su lugar más deseado, por lo que su pistola de portales ahora la llevaba a una isla paradisíaca donde finalmente podía tener libertad. Por otro lado, Lin seguiría con la empresa y es que ahora planea llegar a entrar al puesto 10 de los mejores héroes, pero para eso se encargará de superar al que está en el último puesto de dicho ranking, un tipo conocido como el hombre firme porque su superpoder literalmente es mantenerse firme. Sí, este era un bombero que varios años atrás salvó a una niña de un incendio en un edificio. Dicho edificio estaba cayéndose abajo, pero él se mantuvo firme reteniendo los escombros para que no cayeran sobre una niña y por eso después lo reconocieron como el hombre firme y por la confianza de la gente su superpoder lo convertía en un hombre incapaz de caer. O sea que no era capaz de acostarse para dormir porque debía dormir parado y tampoco se podía sentar a cagar. Pero así como tiene cosas malas, también tiene cosas buenas, como que por ejemplo entró al top 10 cuando ayudó a otro héroe con poderes de supervelocidad y rayo llamado Isoul a detener a un villano. Lo chistoso es que ni siquiera se enteró de que lo ayudó. El villano estaba escapando a toda velocidad siendo perseguido por Isoul y el hombre firme iba saliendo retranque de una cafetería cuando de repente ¡PAM! Se lo llevó puesto y el villano explotó. ¿Cómo se llamaba ese villano? A-Train. Es la versión opuesta del inicio de The Voice. Por eso la confianza de la gente en él aumentó y llegó al puesto número 10 del ranking. Hicieron una estatua en su honor y la niña que salvó tiempo atrás le regaló una bufanda roja que se convirtió en su símbolo. Pero, pará, bufanda roja, símbolo, ¿quién era? ¿Mi casa? Pero poco después apareció su archienemigo conocido como el Lobo, un villano que busca destruir al hombre firme. Y el plan de Xuan era que Ling Ling ayude al hombre firme a detener al lobo, ya que la guarida del mismo está en las alcantarillas de la ciudad, lugar inaccesible para alguien que no es capaz de agacharse y doblarse como el hombre firme, y por eso este nunca lo consiguió capturar. Ling Ling no solo se infiltró en la guarida del lobo, sino que descubrió un montón de cosas relacionadas a este, y es que resulta que el lobo había puesto bombas en las alcantarillas de la avenida principal hasta la estatua del hombre firme, justo cuando este estaba dando una entrevista a niños de la escuela que cuando explotaron hizo que la estatua cayera sobre él. Este sin problemas la pudo retener, pero es entonces que aparece el lobo amenazando con
con matar a una de las niñas si no deja que se caiga, ya que al hacerlo demostrará que el hombre firme no puede proteger el símbolo de la ciudad y a las personas al mismo tiempo. Que yo digo, ¿no? Es una estatua nomás. Soltala y ayuda a la nena. ¿Qué vale más? ¿Una vida o una piedra con tu cara? Al final Ling Ling aparece, revela que el lobo en realidad no busca matar a nadie, sino exponer quién es realmente el hombre firme, ya que el lobo es la niña que este salvó años atrás en ese incendio, quien al notar como la confianza de la gente lo convirtió en un héroe incapaz de moverse con libertad, quería quitarle dicha carga de encima y por eso se esforzó todo este tiempo en destruirlo. No quería destruir a la persona, sino a la confianza que la gente tiene sobre él para que éste pueda volver a tener una vida normal, cosa que al final funcionó, porque Ling Ling llegó ayudando al hombre firme, el cual perdió la confianza de la gente, convirtiéndose en una persona normal nuevamente, y Ling Ling, como Nice, entró al ranking tomando el puesto número 10. Así que todo perfecto. Pues no. Y es que ahí aparece una transmisión de El Ojo de la Verdad, quien tenía capturada a Moon y dijo que ahora revelará todas las mentiras de Nice. Y vos te preguntarás, ¿qué carajos acaba de pasar? Pues resulta que al mismo tiempo de todo esto, Kishi, el Ojo de la Verdad, descubrió que Nice y el chico que se quitó la vida en el anuncio parecen mucho, así que dijo, debe ser todo una farsa. Y para peor, apareció ante él una organización criminal llamada Search Hill, ofreciéndole más poder y una nueva identidad con un aparato que amplifica su poder usando el miedo de las personas, llamándose ahora el Ojo Divino. Con dicho poder apareció con una transmisión motivando a Nice a aparecer diciendo que revelará sus mentiras, pero la gente que confiaba en Nice protestaba para que este no fuera, diciendo que era una trampa, que no le haga caso, porque se supone que todos creen que Moon está muerta, y al inicio Ling Ling, por la petición del público, era incapaz de ir a ayudar a Moon, por lo que tuvieron que enviar a otro héroe conocido como Borrador, un boxeador con puños de hierro que puede borrar la memoria de quien sea que golpee, el cual no consiguió hacer nada, y es que el Ojo Divino expuso a dicho héroe también, revelando como este era un boxeador que hacía trampas en sus peleas por las que se había vuelto conocido metiendo metal en sus puños, por lo que la gente perdió confianza en él y terminó siendo derrotado. Xuan mandó a sus hombres a detener las transmisiones y en su lugar pasaron por la tele uno de los anuncios que Ling Ling había hecho, el anuncio donde decía que cualquier persona puede convertirse en un héroe, cosa que lo motivó lo suficiente para liberarse de los deseos de las personas para salir del edificio, perdiendo su apariencia de Nice, corriendo entre todos hasta llegar donde estaba el Ojo Divino para enfrentarlo, pero el problema es que nadie lo reconoce con su apariencia normal, por lo que perdió todos sus poderes. Volvió a ser un simple humano común y corriente, que incluso reconoció todo al público una vez el Ojo Divino volvió a transmitir lo que ocurría. Ling Ling dijo públicamente que Nice murió, que él se hizo pasar por Nice todo este tiempo y que no es un héroe sino que es una persona normal. Pero aún así, a pesar de ser un simple humano común y corriente, enfrentó al Ojo Divino para salvar a Moon, ya que él reconoce que lo que lo hace sentirse como un héroe no fue el suplantar a Nice, tampoco la confianza de la gente, sino el haber estado dispuesto a arriesgar su vida por otra persona, lo que hizo que la gente, que al inicio estaba confundida por la muerte de Nice, lo aceptaran confiando en él, dándole el poder suficiente para derrotar al Ojo Divino, consiguiendo la confianza al mismo nivel que cuando era Nice, manteniéndose en el puesto 10 del ranking y de esa forma salvó a Moon. Al final, Moon era un robot que se hacía pasar por ella porque se supone que el tipo también creía que ella estaba muerta. Nunca supo si seguía viva o no, por lo que era todo un engaño y públicamente Ling Ling le dio la razón de todo. Aún así, según Xuan, se podría manipular la información para mantener a Ling Ling como el nuevo héroe, cosa que sí consiguieron, y es que fue reconocido como el héroe del pueblo, el cual después de todo lo ocurrido, con la pistola de Moon, abrió un portal para ir a verla. Y resulta que esta estuvo muchísimo tiempo en una isla desierta sobreviviendo como pudo. Sí, la isla que creía que era paradisíaca, donde por fin iba a poder conseguir libertad, la terminó convirtiendo en la protagonista del náufrago. Y al reencontrarse, finalmente pudieron volver a verse después de tanto tiempo, pero de la nada, le disparan a Moon enfrente de Ling Ling, terminando con su vida. ¿Qué carajos? Debo admitir que no me lo esperaba. Tremenda la similitud con Jujutsu Kaisen igual, ¿eh? El que la mató fue Isoul, el héroe con habilidades de rayo que mencioné hace un ratito. Pero, ¿por qué lo hizo? Ahora te explico. Primero conozcamos a Yang Chen. Este era un niño que vio morir a sus padres en un callejón por unos ladrones. Pero antes de convertirse en el señor de la noche y volverse el Batman chino, consiguió la venganza rápido y es que apareció Isoul a salvarlo. Detuvo a los tipos y desde entonces Yang Chen lo admiró. Siempre le hicieron bullying, su confianza era nula, lo que significaba que nadie nunca esperó nada de él. Pero a él no le importaba. Lo que quería era volver a ver a Isoul algún día y por eso mismo, cuando creció, trabajaba como actor imitador de Isoul.
Yang Chen trabajaba como imitador dando show en una cafetería trabajando para su jefazo. Parecen llevarse bien, son amigos, todo nice. Estudia en la universidad también y está enamorado de una de sus compañeras, Xia Qing, pero nunca se anima a invitarla a salir ni nada similar porque siempre aparece Zheng Chao, otro compañero que parece estar interesado en ella también, que como tiene plata, Yang Chen se siente inferior. La cosa está en que después de una de sus actuaciones, conoce un niño fan de Yizhoul que lo motiva a mejorar su traje, y dicho niño resulta ser el hermano de la chica que le gusta, quien, sin saber que es Yang Chen, le pide si puede ver más seguido a su hermanito para motivarlo a comunicarse más, porque viene pasando cosas complicadas y anda medio rebelde. Yang Chen aceptó solo porque se lo pidió la chica que le gusta, y dentro de todo la cosa marchaba bien. Él nunca se sacaba la máscara frente a ella por vergüenza, ayudaba al nene y todo perfecto, ¿no? Pues no. Y es que estaban buscando imitadores de Yizhoul para un evento junto al original al que claramente Yang Chen participó, pero no consiguió quedar, así que se deprimió y para peor, secuestran al nene. No se sabe quién mandó a secuestrarlo, pero Yang Chen persiguió a los tipos, luchó contra ellos, recibió una paliza y gracias al niño consiguió su primer punto de confianza, haciéndose un poquito más fuerte de lo normal, venciendo a los secuestradores y quedando como un héroe ante el niño. Cuando lo llevó de vuelta con su hermana, pensó: acabo de salvar al hermano menor de la que me gusta, quedé como un héroe, así que si me declaro ahora seguro voy a ser correspondido. Sí, eso mismo haré. Pero cuando estaba por hacerlo, aparece Zheng Chao nuevamente y Yang Chen se cagó y no dijo nada. Pero de la nada, Zheng Chao dice: oh, te estuve buscando, Yang Chen, revelando su identidad. Pero ¿cómo sabe él que el protagonista era el imitador de Yizhoul? Pues resulta que había gente viendo cómo salvaba a Pomelo, porque sí, el nene se llama Pomelo, y esa gente lo grabó, lo subió a internet, el video se volvió viral y ahora Yang Chen tiene muchísimos fans que lo reconocen como el nuevo Yizhoul, lo que significa que ahora es considerado un héroe y tiene los mismos poderes que el verdadero Yizhoul. Pero no solo eso, sino que empezó a ayudar a otras personas, a detener robos, y como él ya mostró su cara, los niños lo reconocen, le piden fotos y sus seguidores iban en aumento, a tal punto de que el Yizhoul original perdía seguidores. Muchos de los que confiaban en el original ahora confiarían más en el nuevo, por lo que el manager del original lo mandó a investigar y terminaron llevándolo a juicio, poniendo un montón de pruebas en su contra sobre que fue él quien contrató a los tipos para secuestrar a Pomelo, para después salvarlo quedando como un héroe, y todo porque consiguieron una foto de una cámara de seguridad donde ayudaba a los secuestradores, porque resulta que los tipos trabajaban en la cafetería de un amigo suyo. Tremenda historia se armaron solo para inculparlo falsamente, pero fue entonces que apareció Zheng Chao contratando al Ojo de la Verdad para que revele que Yang Chen no es el culpable, mostrando pruebas de otra cámara de seguridad de la vez que contrataron a los secuestradores a través de una llamada anónima súper cifrada, y que sabe que Yang Chen no es el culpable porque no sería capaz de hacer una llamada con un cifrado tan complejo, porque eso requiere tecnología muy avanzada y el protagonista es pobre y no se lo puede permitir. Y todos dijeron: ah, sí, es verdad, es un pobre de mierda, vamos a creerle. De esa forma quedó como inocente. Así es como el protagonista se volvió todavía más famoso. Y sí, este es el protagonista de esta mini historia, porque te vengo a comentar que este donghua está conformado por diferentes mini historias. La primera fue de Ling Ling, esta segunda es de Yizhoul, y a medida que avancemos te voy a ir nombrando los protagonistas de cada mini historia, porque después todo se termina conectando en una sola historia. Como te dije, el protagonista se volvió todavía más famoso, por lo que el manager del original pasó a la segunda opción: lo mandaron a matar. Pero desgraciadamente, cuando el matón llegó, a quien se encuentra es a Zheng Chao, quien andaba jugando con la máscara, y como la tenía puesta, le dispararon a él, terminando así con la vida de Zheng Chao enfrente de Yang Chen y Xia Qing. Yang no consigue salvarlo, no es capaz de usar sus poderes, por lo que el asesino consigue escapar. Pero en el funeral, le pide ayuda al padre de Zheng Chao para encontrar al culpable. Gracias a él consigue el contacto del Ojo de la Verdad, y gracias al Ojo de la Verdad descubre información que lo lleva a pensar que el culpable detrás de todo es el Yizhoul original para mantener su puesto como héroe, por lo que públicamente lo termina retando un duelo en su 34º aniversario de héroe. Y aunque Xia Qing intenta convencerlo de que no es el camino, que la venganza nunca es buena porque mata
mata el alma y la envenena, este la ignora. El día del aniversario fue a la pelea, la cual fue una cosa tremenda. Hubieron cambios de animación, destellos de rayos, explosiones, fuego, destrucción, una locura. Pero en un último intercambio de golpes, Yi-Soul fallece y Yang Chen toma su puesto como héroe número 9, siendo el nuevo y único Yi-Soul, pero sin conocer cierta información. Y es que quien realmente estuvo detrás de todo esto era el dueño de la cafetería y el jefe de Yang Chen. Y es que en realidad es un mafioso súper inteligente que estuvo moviendo los hilos atrás de todo, y fue él quien preparó todo el escenario desde el inicio. Él fue quien lo rechazó en el evento de Yi-Soul para que perdiera todo tipo de confianza. Fue él quien armó lo del secuestro para que Yang Chen se convierta en héroe, consiguiendo un mínimo de confianza tras perderla, para que luego lo culpen de haber sido él quien armó todo, para que después revelaran que no, haciendo que gane todavía más confianza, y luego aprovechó la polémica del nuevo Yi-Soul contra el viejo para mandar a matar a Shen Chao, alterando la información para que quede como el viejo Yi-Soul era el culpable. Así Yang Chen lo rete y lo mate en un duelo 1 contra 1 para después él ir y ser su mano derecha, ofreciéndose como manager. Este tipo es el Aizen chino, y no es un simple tipo jugando a ser la mente maestra de todo, sino que en realidad se llama Rock y es el jefe de una de las agencias de héroes más grande de todas, conocidas como Mighty Glory, agencia a la que pertenecía el Yi-Soul original, lo que significa que sí, planificó la muerte de uno de sus héroes para después ir y darle su lugar al nuevo Yi-Soul. Lo peor de todo es que el viejo Yi-Soul, el original, nunca se interesó en la polémica. Su manager le decía, vos tenemos que hacer algo para ganar relevancia porque estamos perdiendo la confianza de la gente. Y el tipo solo decía, no me interesa, ya estoy cansado de todo esto, me quiero jubilar, loco. Ya estaba cansado de que los primieran más que al pobre Stan Lee antes de su muerte. Y lo peor de todo, que en paz descanse. Y lo peor de todo es que dicha obsesión del manager por mantenerlo como héroe lo llevó a su muerte. A partir de acá, Shang De dejó Mighty Glory. Se enteró de que su hijo murió por culpa de Rock, así que se fue y fundó su propia agencia, Triman, la agencia donde estaban Ice y Moon y donde en el futuro se va a unir Ling Ling. Todo mientras al mismo tiempo otra heroína del ranking daba un concierto. Y acá volvemos a cambiar de protagonista. ¿Viste que te dije que son mini historia? Bueno, acá conocemos a Xian, una niña que sobrevivía en un accidente de avión. Fue la única sobreviviente, pero nadie se enteró. Y es que resulta que un periodista la encontró antes que los investigadores y se la llevó porque solo la atormentarían. Dicho periodista es Liu Zheng, un tipo que dejó a la niña en el orfanato y luego volvió a su trabajo con una nota sobre que los héroes realmente no ayudan porque si lo hicieran habrían evitado el accidente del avión. Pero en su lugar dicho accidente ocurrió por el enfrentamiento de dos héroes. A lo que su jefa le dice, ¿estás loco? ¿Te pensás que vamos a publicar eso? Mirá si nos cierran el periódico. ¿Sabes qué? Estás despedido, andate de acá, andate. Y así lo echó. Mientras tanto, Xian estaba en el orfanato donde las cosas empezaron a malir sal. Y es que Xian tiene el superpoder de la buena suerte. Es como Domino, algo así. Y desde el primer momento que se enteraron de esto, todos empezaron a aprovechar de ella. Los niños le pedían que elija qué sobre comprar para conseguir la carta más rara. Una de las cuidadoras le pidió que señale en un mapa un tesoro y así consiguió una crema rejuvenecedora. Otra le pidió que elija con quién debe casarse y la mina terminó casada con un millonario. Y le pedían mil cosas de todos lados y hasta las llevaban a escondidas con gente de fuera del orfanato para cobrarles a cambio de su supuesta bendición. Y es que entre todo este quilombo la empezaron a llamar diosa de la fortuna. Pero el director del orfanato se enteró y dijo, no voy a permitir que se aprovechen de los poderes de una niña sin mí. Así que terminó creando una capilla donde la obligan a cantar y a usar una bata blanca, abriendo sus puertas al público para así ayudar entre comillas a todos los que lo necesiten con los poderes de Xian. Parecía una secta returbina y Xian claramente no estaba cómoda con eso. Los niños ya no jugaban con ella, no podía ni siquiera sacarse la túnica y la máscara porque eso haría llamar la atención por el color de su pelo, así que estaba frustrada, hasta que conoció a un niño nuevo del orfanato, Luo. Este estuvo en muchísimos orfanatos de los cuales lo echaban porque lo consideran un dios de la mala suerte, ya que todos los orfanatos en los que estuvo sufrieron catástrofes, pero aún así sueña con convertirse en un héroe en el futuro. Y ellos dos se llevaron tan bien que Luo se terminó convirtiendo en el escape de Xian para sobrellevar su vida de deidad y juntos la pasaban re bien. Este le demostró como no siempre la buena suerte es buena, haciéndola tirar una bolita con los ojos cerrados, lo que hizo que saltaran los aspersores contra incendios en todo el orfanato, cosa que hizo que esta por primera vez se sintiera como una niña normal solo por cometer una travesura. Y se volvieron tan cercanos que cuando Luo consiguió una guitarra, tocaban y cantaban juntos una canción que él mismo compuso. Y 6 años después, cuando Xian llegó a la capilla para cantar como de costumbre, se sacó la túnica, la máscara
día, Luo apareció de la nada tocando la guitarra y vieron un concierto de pop donde brillaban de la felicidad. Pero el director digamos que se enojó por lo que los pensaba retener, cosa que Luo intentó evitar. Con la buena suerte de Xian, un camión de la nada chocó contra la entrada distrayendo a todos dándole la oportunidad de escapar, pero con la mala suerte de Luo, dicho camión lo chocó junto con el director y desde entonces Xian no volvió a saber nada más de ellos. Esta patinó hasta una ciudad lejana, no sabía dónde estaba ya que nunca se le permitió salir del orfanato, pero se fue con la guitarra de Luo, la cual aprovecharía para tocar y cantar en las calles a cambio de plata, y la primera moneda la consiguió de un hombre con traje, recordemos a este señor, y las demás de gente que paraban para escucharla. La grababan y subían los videos a internet volviéndola viral, y Xian había perdido todos sus seguidores de la secta porque todos la habían dado por muerta, así que ya no tenía suerte, hasta que con los videos la gente empezó a reconocerla. Por internet empezaron a hablar de ella, y no solo consiguió la confianza de la gente que perdió, sino que aumentaban sin parar, ya que se esparció el rumor de que traía buena suerte a quien sea que la escuche, y por eso mismo la contactaron de DOS, otra agencia de héroes. Así es como esta se convirtió en heroína de la buena suerte, Luke y Xian, tomando un puesto entre los mejores 10 héroes, y mientras tanto Luo escuchaba sus canciones desde el orfanato, donde el hijo de su contradesgraciada y poco apreciada madre del director le decía que lo olvide, porque hay algo que no sabe de ella, y es que supuestamente los padres de Luo murieron por su culpa, y es que estos iban en el mismo avión que sufrió el accidente al que ella sobrevivió, por lo que este le empezó a agarrar odio. No solo él, el director, las cuidadoras, toda la gente que creía en ella cuando era una especie de diosa sacerdotisa del orfanato también, porque una vez esta escapó, les empezó a ir mal, el orfanato quebró, otros terminaban con sus parejas, se enfermaban y la culpaban a ella por ahora tener mala suerte. Que yo te digo, ¿no? Conociendo el historial de Luo, como que no pensaron en que tal vez por estar cerca de él es que tienen mala suerte. No, es todo culpa de la loquita que se fugó. Claro, terminaron cegados por el odio de tal manera que se convirtieron en zombies, literalmente. La noticia escaló, todos supieron del pasado de Xian y empezó a perder confianza porque ya nadie creía que haya conseguido sus poderes de buena manera y todo era un caos. Hasta que aparece la hija del periodista que la salvó, diciendo que hay una forma de limpiar su imagen, pero para eso debe volver al orfanato para recuperar un pendrive que contiene la grabación del accidente del avión y que al publicarlo podrán demostrar que ella no es la culpable de la muerte de los pasajeros. Que yo no sé si sea buena idea, pero bueno, mejor no digo nada. El caso está en que esta fue al orfanato y se sentía dentro de Walking Dead. Era perseguida por todos los creyentes consumidos por la energía negativa, hasta peleó contra el director. Este tenía una apariencia de jefe final tremenda, era un monstruo con tentáculos invisibles, ella parecía Lucy del Fenlier, pero más monstruoso y con más ropa, definitivamente. Y después de darle un buen par de sopapos con la guitarra, lo derrotó, consiguió el pendrive, pero Luo también había perdido el control. La atacó culpándola por la muerte de sus padres, pero tampoco fue a más. O sea, publicó la grabación y este se enteró de que no fue su culpa, sino que en realidad los padres de Luo iban sentados al lado de los de Xian, y cuando el avión empezó a perder el control y a caer, Xian se largó a llorar, por lo que el padre de Luo se puso a cantar para calmarla. Misma canción que Luo le cantaba a Xian y la que la llevó a convertirse en heroína. Los padres de Luo dijeron que posiblemente ellos no podrán volver a ver a su hijo, pero esperan que Xian sobreviva y que pueda tener una vida feliz. Y no solo ellos esperaban eso, sino que todos los del avión esperaban lo mismo, que la única bebé que estaba a bordo pudiera sobrevivir. Así que Xian no sobrevivió al accidente a costa de la vida de los demás, sino que los demás pasajeros deseaban que ella sobreviviera y gracias a dicha confianza sobrevivió. Por lo que al publicar el video, todo se aclaró, su imagen se limpió, volvieron a hacer... ¿Cómo que publicaron el video de un accidente donde mucha gente murió? ¿Es legal esto? El tema es que así su imagen se limpió, volvieron a ser amigos con Luo y todo bien. Bueno, sé que dije que no debía decir nada, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo carajo se les ocurre publicar un video de un accidente de avión? ¿Están locos o qué les pasa? Es un video de gente muriendo, encima de una manera terrible, y lo hacen para limpiar su imagen. Deberían funarlos el doble por eso. Pero en fin, ya habiendo limpiado el nombre de Xian, después conocimos a Queen, otra heroína. ¿Se acuerdan del periodista que salvó a Xian? ¿Viste que te dije que tenía una hija? Bueno, esta gurisita se llama Liu Yuwei y es extremadamente inteligente. Es considerada una prodigio porque se graduó de la universidad con 14 años y como llamó tanto la atención, en una entrevista dijo que se iba a convertir en X, la heroína número 1, para cambiar las reglas del mundo, porque con las actuales siguen habiendo muchísimos errores, hay mucha gente que sufre, héroes causando desastres, y su discurso llevó a que se ganara muchísima más confianza, principalmente porque es una mujer joven y para ese entonces no era tan normal que una mujer se convierta en heroína y que encima entra al top 10 de héroes, y menos que se convierta en X, a lo que el director de la agencia de héroes 2, Mikey, vio esto y apoyó
apoyó con muchísimas propagandas para comenzar un nuevo movimiento feminista de heroínas. Lo de empresa promedio queriendo estar en la cima, ¿viste? Ver un movimiento del que pueden beneficiarse y se van a volver feministas, LGBT o furry friendly. Si eso los hace estar por encima de la competencia no les importa nada, cosa que les funcionó. No solo Queen ganó muchísima más popularidad con la confianza de las mujeres, sino que también fue más normal que las mujeres se volvieran heroínas. Muchas otras se dieron a conocer y hasta otra heroína de la misma agencia ganó popularidad gracias a dicha propaganda, BoA. Esta mina consiguió entrar al top 10 y hasta enfrentó al primer lugar, Smile, y lo venció convirtiéndose en una de las pocas heroínas mujeres que consiguieron volverse ex. El movimiento feminista estaba haciendo todo un éxito, porque si bien después de esto salieron muchísimas heroínas más y con ello nacieron nuevas agencias, al BoA ser la número 1 y estar en la agencia 2, dicha agencia estaba por encima. Pero tampoco es que fuera todo color de rosas, porque BoA y Queen se llevan mal. Ambas aspiran a estar en lo más alto. BoA lo consiguió, pero Queen planea usurparle el puesto en algún momento, cosa que a BoA no le simpatiza mucho la idea. Se odian básicamente. Por eso mismo empezó a investigarla. Al mismo tiempo de esto, ocurría toda la historia de Xian, quien terminó en la misma agencia alimentando el movimiento de heroínas feministas, pero esta sí, se llevó bien con Queen. Y también conocimos a Little Johnny, un héroe que tiene una especie de gatito raro llamado Big Johnny, quienes terminaron haciéndose amigos de Queen y Xian porque este estaba aburrido y la quiso conocer, qué sé yo. Estoy escribiendo esta parte del guión el 18 de junio y mis sospechas son que seguramente planea algo en contra de ellas o subir de puestos usándolas. Tal vez me equivoque, pero sí me resulta sospechoso. Cuestión, de la nada apareció un nuevo héroe. Nadie sabe su nombre, tampoco saben su poder, solo saben que es facherazo, viste con traje y consiguió convertirse en ex en cuestión de días, derrotando tanto a BoA como a Queen en cuestión de segundos y nadie sabe cómo, por lo que lo van a empezar a investigar. Y dicho tipo, viste que te dije hace un rato que la primera moneda que consiguió Xian era de un tipo con traje, bueno, es este señor. Mientras tanto, Queen se deprimió por perder, ve por las redes como todos hablan sobre el misterioso héroe ex del que nadie sabe nada y acá ocurre todo el dilema con Luke y Xian de hace rato. La gente empezó a decir que la suerte de Luke y Xian es falsa, de que aunque haya bendecido a Queen, esta perdió igual por lo que ahora cuestionan sus habilidades y mientras veía eso aparece su padre. Liu le dice que no se culpe, que si alguien tiene la culpa es él y que encima ahora todo el problema con Luke y Xian también es su culpa porque él la salvó y la mandó a un orfanato donde solo la usaron, que desencadenó en todo un problema más grande. Pero por él también Queen se enteró de la grabación, por lo que esta después fue con la intención de ayudar a Xian, diciéndole sobre dicha grabación, ya que para ella, Xian la ayudó con su música haciéndola escuchar su propio corazón. Y tras esto, Queen seguía medio deprimida, pero continuó trabajando como heroína, enfrentando villanos, manteniendo la confianza de la gente, siempre con ganas de superar al ex desconocido. Hasta que una noche anterior al 19º torneo de héroes, en un puerto de carga se encuentra con BoA. Y es que esta, tras perder, culpa a Queen por haber dejado de ser ex. Estaba cultivando odio hacia ella y BoA desde siempre pensó que solo tenía una forma de superar obstáculos, luchar sin descanso, venciendo el talento natural. Mentalidad de Rock Lee tuvo siempre y así consiguió ser la más joven de la federación. Tenía reflejos altísimos, llegó a recibir un disparo en una misión de protección donde casi pierde la vida y siempre con el objetivo de ser la mejor. Pero ahora que perdió su puesto, quiere acabar con Queen. De tanto odio terminó consumida. Sus ojos cambiaron de color y terminó ganando una fuerza bruta, yendo motivada a luchar contra ella, con la intención de matarla para luego ir al torneo y recuperar su puesto como ex. Y era tanto el choque de poder entre ambas que cortaban los contenedores, habían explosiones, fuego, destrucción, una locura. Se veían puros destellos en el aire. BoA golpea a Queen con su hacha, la agarra del cuello, la manda a volar haciéndola rebotar contra los containers hasta que la patea en la cara. Después la abraza y la da contra el suelo con todas sus fuerzas, pero Queen, con su poder que le permite crear reglas, dice que se detenga, paralizándola en el momento, a lo que BoA dice que toda regla tiene un vacío legal, por lo que atrajo la hoja de su hacha golpeándola en el rostro y después de minutos de combate súper intenso, de disparos de rayos láser que hacían explotar incluso lugares a la lejanía, después de más explosiones, de más fuego, de más destrucción y más locura, Queen la atraviesa con un último ataque con una onda expansiva tremenda, haciéndola entrar en razón y así terminó todo. Queen quedó inconsciente y gravemente herida al punto de que la hospitalizaron, no se pudo presentar al torneo de héroes por lo que el desconocido héroe ex mantuvo su puesto, lo que a Queen volvió a deprimir. No dejaban de autoexigirse demasiado, cosa que llevó a Xian a abrazarla diciéndole que no está sola, que no cargue con todo si la tiene a ella, por lo que Queen se calmó, se concentró en su rehabilitación y después de un tiempo, el director de DOS le dio vacaciones tanto a ella como a Xian. Les permitió irse para que se relajen, pero en el camino se
terminaron encontrando con Big Johnny, quien se terminó convirtiendo en un monstruo negro con marcas verdes gigantes que estaba destruyendo todo, y así termina la presentación de Queen. Y ahora conocemos a Lily, una chica pelirrosa súper linda, hija de un padre ausente científico, quien un día vio por la tele a Liu dando su discurso de que quería convertirse en heroína, por lo que admirándola, decidió que ella también se quería convertir en heroína cuando creciera, así que fue y se lo contó a su madre, pero esta sintió ternura y la empezó a grabar y a sacarle fotos. Sí, y es que nunca la toman en serio debido a su tierna apariencia. Empezó el gimnasio para fortalecerse, levantando mucho peso, haciendo hasta 50 repeticiones sin problema, siendo admirada por los Shinra, pero cuando vieron que era una hermosa chica con un rostro delicado, la confianza que le tenían se perdió y ya no era capaz de hacer ni una repetición. Y desde siempre se la pasó en el laboratorio de su padre que tenía en el sótano, creando aparatos con los que planeaba convertirse en la heroína, autonombrándose como Loli, y siempre ayudaba a su amigo Daxion de unos bullies que vivían molestándolo. El problema es que los bullies lo molestaban para llamar la atención de ella porque le parecía linda y hasta se le declararon, por lo que Lily creció sintiendo que ser linda es una maldición. Ni su madre la tomaba en serio por lo linda que es, así que pensó incluso en cortarse el pelo para parecerse más a un chico, pero no era capaz porque le gustaba su pelo largo. Tal era la frustración que se largó a llorar, hasta que vio un anuncio de que el héroe DJ Shining, quien fue el héroe de su generación que más rápido alcanzó a convertirse en X, renunció a la agencia de la que formaba parte, ya que dice tener otros objetivos a partir de ahora. Al ver a DJ, Lily pensó de que tal vez ella también podría usar una máscara como él y tal vez así la tomarían un poco más en serio, por lo que bajó al sótano como de costumbre y durante días y noches estuvo trabajando ahí, que yo te digo, ¿no? Su madre en ningún momento se movió del sillón. ¿Qué hace esa mujer para vivir? Usando todas las herramientas de su padre, construyó un nuevo traje de combate, una especie de armadura de Iron Man kawaii con apariencia de conejo rosa, con un material raro súper resistente y flexible que su padre tenía en el laboratorio, y bajo el nombre de Loli salió en la noche a hacer de vigilante de la ciudad. Así es como se encontró a una chica en un callejón siendo acosada por un hombre. Loli apareció para ayudarla, pero el tipo era demasiado fuerte, tenía muchísima agilidad y al no estar acostumbrada a usar un traje tan pesado, no era capaz de seguirle el ritmo, y en un momento el acosador la golpea quitándole el casco, y al ver lo linda que era, el acosador se disculpó y se fue. Encima la mina que salvó también le dijo: "Ay, no esperaba que fueras tan linda". Y bueno, eso deprimió a Lily todavía más. Volvió a casa re triste de la vida y al llegar vio como su padre volvió después de andar a saber cuánto tiempo para llevarse todas las cosas del laboratorio porque él y su madre no quieren que se ponga en peligro como heroína. A lo que ella se enojó porque claro, nunca está presente y ahora finge que le importa, a lo que su padre, Tom, le dijo que podía trabajar con él en el laboratorio, ya que si bien estuvo usando sus cosas sin permiso, reconoce que tiene talento, por lo que a partir de ahora Lily empezaría a trabajar en la empresa científica de su padre, el laboratorio Aether, donde también trabaja su amigo de la infancia Daxion, y donde se volvió a encontrar también con la chica que salvó la noche anterior, Wang Nuonuo, la cual se terminó volviendo su amiga. Trabajarían juntos y Nuonuo le contó cómo entiende su molestia sobre los comentarios de su apariencia, y es que cuando buscaba trabajo tenía estudios en los que se recibió de ingeniera y de diseñadora industrial. Su currículum era tremendo, pero los del laboratorio, al ver que era mujer, la pusieron de secretaria. Hasta que llegó Tom y dijo: "Estos inútiles, ¿cómo van a poner de secretaria a alguien con semejante currículum?". Y le dio un nuevo puesto como ingeniera. Y gracias a ella, Lily no solo reparó su traje, sino que hasta lo mejoraron. A la noche se fueron a cenar juntas, donde Nuonuo se emborrachó, el acosador nuevamente apareció, pero juntas lo ahuyentaron a los gritos, y volvieron al laboratorio para... no sé para qué. Es tarde, váyanse a dormir. ¿Por qué vuelven al trabajo? Pero lo que nadie esperaba es que seguido, justo atrás de ella, entrara a la empresa el héroe que se acababa de retirar, DJ Shining. Este fue enviado a Aether para robar una investigación que llevaban a cabo en secreto, y con su poder es capaz de controlar a las personas haciéndolos caer en la locura. Así controló a todos los guardias y científicos que se cruzaban, haciéndolos destruir las instalaciones hasta llegar a su objetivo, una incubadora del miedo. Y es que resulta que al mismo tiempo de todo esto, Tom, el padre de Lily, científico jefe de Aether, estaba en una reunión secreta junto al líder de la federación y los principales directores de las agencias de héroes. Estaba el director de Triman, la agencia esta donde trabajaba la señorita J y a la que pertenecía Nice. Bueno, este señor es el director, que si estuvieron prestando atención recordarán que este es Shang De, el padre de Shen Chao, quien dejó Mighty Glory cuando se enteró de que Rock mandó a matar a su hijo y bueno, fundó Triman. Estaba Rock también, el director de Mighty Glory, agencia de nuevo, y Soul. Está Mikey de Dos, a los que pertenecen tanto Queen como Lucky Xian, y también conocemos a Zack, el dueño y creador de FOMO, la red social más viral del momento, de donde incluso han nacido héroes, que más adelante les cuento. Se supone que el DJ antes formaba parte de FOMO, y digo se supone porque bueno, se acaba de retirar, y habían otros directores más, pero bueno, el tema es que el director de la federación los convocó a todos porque Tom trabaja para ellos investigando esa sustancia a la que acaban de descubrir, a la que llaman miedo, y justamente
justamente acaba de conseguir un avance en su investigación que les iba a comentar. Pero justo llega la noticia de que están atacando sus instalaciones, por lo que la reunión se cancela. A lo que Rock ofrece ayudar enviando a uno de sus héroes conocido como Ghostblade. Pero mientras estos volvían a los laboratorios Aether, DJ, como te dije, alcanzó la incubadora del miedo y aunque los científicos le advertían lo peligroso que era abrirla y exponerse a dicha sustancia, este no les hizo caso. Los enloquecía con su poder, por lo que Lily decidió actuar. Se puso su nuevo traje mejorado de heroína y lo enfrentó. Y no solo lo enfrentó, los poderes de DJ no tenían efecto en ella, por lo que este tuvo que usar su poder en sí mismo, fortaleciéndose para enfrentarla. Y ni así la consiguió derrotar, porque Loli, con el bate de su traje, le dio un golpetazo tremendo que lo mandó a volar chocando contra la incubadora, exponiéndolo a la sustancia del miedo que lo comenzó a consumir. Parecía un simbionte que se pegaba a su cuerpo, pero para cuando todo terminó, Tom llegó. Ghostblade se haría cargo de terminar el trabajo, pero el problema es que el DJ había escapado. Y Lily le preguntó a su padre qué era esa sustancia, mostrando cómo puede tomarla con sus manos como si nada, cosa que sorprendió a Tom ya que nadie era capaz de algo así. Y es que al ver el traje se dio cuenta de que Lily usó el material que este tenía en su sótano. ¿Viste que te mencioné un material flexible pero resistente? Bueno, resulta que Tom extrajo dicho material de una nave alienígena que chocó en la Tierra hace unos años. Y dicho material es inmune tanto a los poderes de la confianza como a la sustancia del miedo. Por lo que el traje de Lily no solo la convierte en una heroína, sino que aún sin confianza puede hacerle frente a los héroes porque no le afectan sus poderes. Por lo que Tom solicitó a la Federación que le permitan ir a investigar los restos de la nave para extraer más de ese material. Solicitud que le concedieron y al mismo tiempo vemos como DJ se consiguió reunir con la persona que lo envió al laboratorio. Un hombre enmascarado del que no sabemos nada por ahora, así que... Pero ahora seguro te preguntarás, ¿quién es el acosador que vigila todo el tiempo a Nuonuo? Pues su nombre es Wang Shi y no es cualquier persona, sino que es el héroe número 5 del ranking conocido como Ghostblade. Wang Shi creció siendo un niño silencioso, vivía en una familia muy grande y ruidosa, por lo que toda su infancia la recuerda con excesos de ruido. La animación la muestran como si arrastraran los colores y los sonidos se superponen unos sobre otros expresando la ansiedad que este sintió toda su vida. Este pertenece a una familia de carniceros, crían y venden carne de cerdo. Hasta ahí todo bien. El tema está en que al matar a un cerdo, estos aún muertos eran capaces de maldecirlo, o al menos eso sentía él, por lo que aprendió a calmarlos tocando nervios sensoriales en su piel, así sufren menos, se relajan, reducen el estrés y hasta bajan su ritmo cardíaco estando en paz. Y desde chico tuvo que aprender el trabajo familiar, por lo que se prometió convertirse en el mejor asesino del mundo. Y al crecer seguía con la misma expresión seria, seguía siendo un chico silencioso y misterioso, tanto que cuando crearon la red social FOMO, una chica hizo una publicación con una foto suya hablando de lo lindo que es y misterioso que se ve, lo que llevó a respuestas de otras chicas que opinaban igual, mostrando fotos y videos que le tomaban a escondidas en el trabajo o en lugares a los que concurría, y con el tiempo empezó a ganar fanáticos hasta convertirse en un héroe. Y la agencia de Mighty Glory lo contactó. Quien lo invitó a unirse en ese momento fue Shang De, el director de Triman, que en ese entonces Shang De trabajaba como un agente de Mighty Glory y Triman no existía. Y Wang Shi aceptó, recibió el nombre de Ghostblade y se convirtió en el héroe asesino silencioso. Y es que debido a la confianza de la gente, este perdió toda capacidad de hablar para mantener su personalidad fría y misteriosa, llegando a detestar a quienes fueran ruidosos y aceptaba encargos para eliminar objetivos de los cuales no preguntaba nada. No le interesaba saber sobre sus víctimas, pero a quien no esperaba matar fue a un ex héroe conocido como A Sheng en su misión número 176. Pero más allá de eso, nunca mostró ningún otro tipo de interés en nada ni en nadie, hasta que en una misión en el barrio Beiwo tenía el encargo de eliminar a un mafioso, pero este se defendió usando como rehén a una chica que llamó tanto la atención de Ghostblade por lo calmada que se veía a pesar de que su vida corriera peligro. Ghostblade eliminó a su objetivo, salvó a la chica y le habló, o al menos lo intentó. Esta mujer se llama Sang Lan, y no es que fuera muy tranquila y relajada como él, sino que no se despega del celular. Este la invitó a cenar y ella estaba mirando el celular. Fueron al cine y no soltaba el celular. Hasta en su boda estaba con el celular. No, pará, en serio, avísenle que por lo menos se está casando. Pero eso a él le encantaba. Era calladita, seria, la mujer perfecta para él. Pero un día cayó hospitalizada y como no, seguía con el celular. Hasta que llegó la enfermera y dijo: ¡Felicidades! ¡Estás embarazada! Y tanta fue la sorpresa que por primera vez soltó el celular. Sí, no solo eso, sino que luego le dijo a Wang Shi que quiere que él deje de ser un héroe, que se retire para juntos poder formar una familia ahora que van a ser padres, pero la palabra familia a Wang Shi le trae malos recuerdos. Y eso, sumado a que no es capaz de hablar, solo alejó a Sang Lan de su vida. Aún así, este quería saber sobre su hija, quería protegerlas, por lo que empezó a cuidarlas a la distancia.
lo que significa que Wang Xi es el acosador que persigue a Nuonuo. Desde que nació la sigue para todos lados porque quiere ver que ésta esté bien. El problema está en que Zhang Lang le dijo a Nuonuo que su padre falleció cuando ella era bebé y que tampoco era una buena persona como para extrañarlo, por lo que Nuonuo creció pensando que su padre estaba muerto, pero aún así Wang Xi quería conocer más sobre ella. Ya había cumplido 18 años y quería saber qué era lo que le gustaba siendo un adulto, por eso empezó a seguirla más de cerca. Probó su lado favorito, aprendió que le gustan los lirios, mismas flores que él le había regalado su madre por primera vez, descubrió que su cantante favorita era Luqi Xian y con el tiempo a él también le gustó su música y todo lo iba escribiendo en un diario. Había hasta armado un mapa con todos los lugares concurridos para conocerla a la perfección. El problema está en que desde el punto de vista de Nuonuo, él es un acosador, porque sí, lo es, ¿para qué mentir? Y la noche donde esta conoció a Lily, se encontraban en el mismo barrio donde él conoció a su madre, en Beiwo, donde Nuonuo se veía asustada diciendo que nuevamente la están siguiendo y él pensaba que alguien intentaba hacerle daño, sin saber que ella se refería a él. Encima cuando vio un animatrónico dijo: Bunny, ¿qué haces acá? Este no es tu anime. Por lo que intentó defender a su hija de quien él pensaba que la acosaba, y al final cuando ve que la del traje era Lily y que solo era un adolescente, se dio cuenta de que malinterpretó la situación y por eso se fue corriendo. Después de eso siguió observando a su hija como ya tenía acostumbrado, ahora con la diferencia de que Lily formaría parte de su vida y según sus notas, Lily es una fiestera, una rarita mala influencia y le cayó mal. Y después de la noche donde lo echaron a gritos del restaurante, intentó llamarla para hablar con ella, pero al no poder decir nada, le cortaron. Es entonces que recibe la llamada de Rock para ir al laboratorio para encargarse del DJ, pero ya era tarde. Este se había escapado con la muestra del miedo, con la cual el enmascarado para que el DJ trabaja empezaría a investigar exponiéndolo todavía más a dicha sustancia. Mientras tanto, Tom solicitó, como te conté hace un ratito, ir a la nave extraterrestre para una investigación secreta, y asignarían para dicho trabajo únicamente a las personas involucradas en el incidente del laboratorio. O sea que irían Lily, Nuonuo, Daxion, y al saber que su hija iría, Ghostblaze se ofreció voluntario y también asignaron a otro héroe del ranking como guardaespaldas, Little Johnny, la persona que Wang menos quería ver en el mundo. Más que nada porque Little Johnny no se calla nunca. Todo el viaje de ida estuvo hablando y haciendo comentarios sobre absolutamente todo, al punto de que Wang Xi se reestresó y estaba a nada de darle un sopapo para callarlo. Es entonces que de la nada Lily cae del cielo sobre su camioneta amenazándolo para que salga. Y es que resulta que consiguió detectar la señal del acosador de Nuonuo en base a la llamada que este le había hecho y así descubrió que era él. A lo que al exponerlo, este no tenía cómo defenderse y explicar por qué lo hace, ya que no puede hablar, y quedó como un acosador que está enamorado de Nuonuo. Encima Tom le dice: soy padre y sé lo que te pasa, pero no podés acosar a una chica solo porque estás enamorado. Lo peor de todo es que en la cena se tocó el tema de ausencia de figura paterna, ¿no? Y Lily se quejaba de que su padre apenas estuvo presente. Nuonuo dijo que ni siquiera conoció a su padre porque su madre le dijo que murió cuando ella era chica. Y encima Little Johnny dijo que sus dos padres están muertos y que creció prácticamente solo. Sí, parecía que estaban viendo a ver quién sufrió más. Al punto de que todos terminaron llorando. Literalmente, hasta Wang Xi derramó lágrimas. Pero no por las historias, sino que, ¿viste que recién te dije que el enmascarado que mandó a robar la investigación del miedo experimentó con el DJ? Pues por exponerlo a la sustancia del miedo, este se terminó corrompiendo de tal manera que sus habilidades que afectaban a las personas en base a sus sentimientos, ahora los deprimían. Pero aún así, Wang Xi le hizo frente. Usando un simple cuchillito, lo cortaba en pedacitos, pero este se regeneraba. Lo volvía a cortar en pedacitos, pero este se regeneraba. Hasta que al final lo terminó cortando en tantos pedacitos que lo desintegró y ya no se pudo regenerar de nuevo. Así acabó con el peligro, pero una gota de miedo cayó sobre él. Y no solo eso, sino que Nuonuo encontró el diario de Wang Xi descubriendo toda la verdad y Little Johnny terminó desapareciendo de la nada. Todo esto transcurre al mismo tiempo que Queen se estaba yendo de vacaciones con Luqi Xian. Pero antes de saber qué ocurre en su viaje, conocemos la historia de Little Johnny. Su nombre real es Ah Johnny y es el hijo del héroe conocido como Ah Shen, un héroe rubio con habilidades de curación. Pero por más habilidades que tenga, no es capaz de curar enfermedades realmente graves como es el caso de la madre de Ah Johnny, y es que esta estaba hospitalizada. Siempre cuidó alegre a su hijo contándole historias sobre la familia, de que las estrellas eligen a sus padres y bajan del cielo y así es como nacen los hijos, cosa que a Johnny de chiquito creyó, y aunque su padre se la pasaba trabajando, aún así este entendía y nunca se quejó por su ausencia. Pero una noche, A Shen recibió una misión de investigar una nave extraterrestre, la cual había chocado en la Tierra, y al volver a casa se entera de que su esposa empeoró, y antes de fallecer le pide a Shen que por favor cuide de Johnny, le pide que sean felices y que lo aleje de todo el mundo de los héroes. Por esto mismo, A Shen renuncia a ser héroe, cosa que al inicio el héroe ex de ese momento, conocido como Vortex, se negó. Más que nada porque Vortex había conseguido ser ex gracias a Shen, ya que con su ayuda había conseguido vencer al segundo puesto, y trató de convencerlo de que no se fuera,
afuera de que tiene mucho potencial, de que no desperdicie esa oportunidad, pero A Shen se negó y se fue con su hijo. Pero lo que nadie se esperaba es que A Shen no solo se fuera con su hijo, sino que también se llevó a un extraterrestre. Resulta que en la nave se encontró a un único ser vivo inteligente, una especie de gatito blanco con manchas rosas y un cuerno que no quería entregar a la Federación porque seguramente lo iban a usar para experimentar y lo lastimarían. Por lo que a Johnny, al enterarse de que esa criatura cayó del cielo, por los cuentos que le leía su madre, pensó que era su hijo, así que lo adoptó y lo bautizó como Big Johnny, pasándose él ahora a llamarse Little Johnny, y los tres juntos se mudaron a una cabaña a las montañas alejados de la ciudad donde por 3 años vivirían felices. Los Johnnys conocieron a unos niños que al inicio los molestaban, pero después se hicieron amigos, habían hecho un mini altar en honor a su madre donde dejaban lirios que Big Johnny se comía, pero un día llegó a su puerta Vortex. Johnny se fue de la cabaña para no molestar y el héroe X llegó para pedirle a Shen que vuelva, que no entiende por qué abandonó su puesto de héroe, que quiere ayuda nuevamente para enfrentar y derrotar al segundo puesto, cosa a la que A Shen se negó. Básicamente le dijo: capo, sos re pesado, ya te dije 20 veces que no, ¿te podés ir? Así que Vortex se fue molesto. A todo esto, los Johnnys se habían reunido con sus amiguitos a leer cómics de héroes que uno trajo de la ciudad, cómics que contaban la historia de A Shen y de Vortex. Pero cuando estaba volviendo a casa en la noche, sucede la tragedia. Johnny vuelve y se encuentra un escenario completamente horrendo, árboles cortados como si acabasen de enfrentarse, y más adelante encuentra a su padre asesinado. Johnny pierde el control, entra en desesperación y siente odio hacia Vortex, pensando que él es el culpable debido a que fue la última persona que llegó a la cabaña antes de él irse, y por la conexión que tiene con Big Johnny, este también pierde el control. Empieza a convertirse en un monstruo perro gigante desenfrenado que corre al pueblo a atacar todo lo que se mueva, pero como Vortex andaba a la vuelta, le dijo al pueblo que él se iba a encargar, por lo que usó sus poderes para crear tornados y Big Johnny de un sopapo lo noqueó. De ahí se dirigía para atacar al resto del pueblo, cosa que Ghostblade, el verdadero asesino de A Shen, estaba viendo de lejitos, pero por órdenes de Rock no intervino, y LJ hizo entrar en razón a BJ, es más fácil llamarlos así, entiéndanme, diciéndole unas palabras que su padre le dijo cuando él perdió a su madre. La tristeza no cura heridas ni trae a nadie de vuelta a la vida, pero nos recuerda qué es lo importante y qué es lo que necesitamos, así que si querés llorar, llorá, pero después sonreí, ya que la sonrisa mantiene viva la esperanza. Con esas palabras calmó a Big Johnny, cosa que alguien grabó, y la noticia circuló por todos los informativos. Vortex fue derrotado y llevado al hospital por una criatura que un simple niño consiguió domar, por lo que la gente empezó a confiar en Johnny como un domador de bestias, por lo que ganó popularidad y FOMO lo contactó, cosa que Little Johnny aprovechó para llegar hasta el héroe que él cree mató a su padre y así conseguir respuestas. Fue a verlo al hospital, pero Vortex no pensaba contarle nada, a lo que Johnny le dijo que entonces lo vencerá en el torneo y una vez lo haga nuevamente le pedirá respuestas sobre su padre, cosa que nunca pasó, ya que Vortex no solo perdió popularidad al ser superado por un niño cuando se supone que él es el héroe número 1, sino que iba en el avión del accidente al que sobrevivió Lucky Xian, donde Vortex fallece y la noticia llegó hasta Johnny, quien terminó perdiendo toda motivación para convertirse en héroe después de eso, pero aún así se mantuvo en puestos altos del ranking, aunque ni siquiera le interesaba. 17 años pasaron de eso y se la pasaba jugando videojuegos de peleas donde usaba de personaje a su padre, a Shen, para darle una paliza a Vortex, y su agente, Roku, le decía que debería preocuparse más por mantener la confianza de la gente. Cosa tonta para Johnny, ya que dice que si sigue siendo un héroe es porque a la gente, él y su hijo les parecen adorables y nada más. Pero aún así Roku le dice que tiene una noticia que seguramente lo va a motivar, y es que le consiguió participar en una misión secreta junto al héroe Ghostblade, por lo que este, admirando a Ghostblade, fue muy motivado y por eso no dejaba de sacarle charla, pero era ignorado y Johnny entendía todo mal. Cuando Johnny hablaba de su pasado y de que extrañaba a su padre, Ghostblade abrió la ventana intentando no escucharlo, pero Johnny pensó que se refería a "deja que el viento se lo lleve". Cuando se largó a llorar pensando que empatizaba con él, Ghostblade puso Lucky Xian para no tener que escuchar sus lamentos, pero Johnny pensó que estaba intentando animarlo con música. Pero todo eso a Johnny le generó la imagen de que Ghostblade es un tipazo, hasta que apareció Lily con el traje diciendo que Ghostblade es un acosador, exponiéndolo, y Johnny, más allá de hacerse una idea mala suya, pensó de que seguro por ser un buen tipo no es capaz de expresar sus sentimientos correctamente, por lo que ahora va a querer ayudar a limpiar su imagen, pero solo empeoró todo. Fue entonces que ocurrió lo del DJ, donde Ghostblade lo enfrentaría y Big Johnny, por los efectos del poder de DJ, terminó yéndose al bosque por culpa de una ilusión que Johnny también vio, una ilusión donde veía a su padre muerto. En el proceso vio el estado en el que Ghostblade había dejado el bosque y le pareció muy similar a cuando encontró a su padre, lo que lo dejó pensando en que tal vez Ghostblade tiene algo que ver, pero no quiere tampoco hacerse ideas raras porque, bueno, le parece un tipazo el Ghostblade, ¿no? Al día siguiente, una vez todos se calmaron, a Ghostblade le llega una llamada
llamada de Rock para que termine su trabajo y le dice que no quiere que ocurra ninguna otra tragedia. Y es que Ghostblade, antes de irse a dicha investigación, recibió la misión de acabar con Johnny, porque resulta que habían inculpado a Shane por haber experimentado ilegalmente creando una nueva vida inteligente artificial, diciendo que nunca notificó eso a la Federación y por eso mandaron a Ghostblade a eliminarlo. El problema es que dicha vida inteligente es Big Johnny y sospechan de que tal vez Johnny sepa algo por parte de su padre, así que también lo mandarían a matar aprovechando que van a una investigación secreta, porque si es secreta será más complicado que se filtre información sobre su muerte. Por eso mismo, una vez llegaron a la nave, por un lado Tom le dijo a Lily que ella se quede fuera con la excusa de que debe mantener la señal de los investigadores, pero en realidad solo no quiere que entre a la nave ya que es muy inestable y todo indica que podría llegar a derrumbarse, cosa que molestó a Lily, pero Nuono la animó, diciéndole que ella sí valora su trabajo, que sí valora su esfuerzo, y Lily le dio un rastreador para saber dónde está cada una en caso de que necesiten ayuda. Y por otro lado, una vez entraron a investigar la nave, todo se descontroló. Big Johnny sintió algo que lo hizo caer por un agujero a lo más profundo de la nave junto a Little Johnny y Ghostblade lo seguiría para acabar con él como le solicitaron. El tema está en que no solo no lo mató, sino que terminaron llegando hasta una sala de control gigante que parecía la nave de Alien, la de los xenomorfos, ¿viste? La que se encuentran en el planeta de los huevos, bueno, se parecen. Y ahí mismo, en vez de acabar con Johnny como debía, Ghostblade lo defiende porque aparece E-Soul a intentar matarlo. Y es que en secreto, Rock envió a E-Soul para que en caso de que Ghostblade fracase, sea él quien acabe con Johnny y se lleve a Big Johnny para investigarlo diciéndole que Ghostblade ya no es de confianza. Y no solo apareció él, sino que el héroe Nice también apareció por la entrada principal diciendo que una vez mate a los héroes, después irá por los científicos. Y en ese momento aparece Loli con su traje a defenderlos. Ah, tremendo, súper épico fue esto. Pero un momento, ¿por qué estos aparecieron ahí? Te preguntarás. Por órdenes de Triman. Y al mismo tiempo nos enteramos de quién dirige la organización terrorista de Searchlight, Liu Shen, el padre de Queen. Este es el hombre enmascarado que mandó a robar la investigación del miedo, exponiendo a DJ Shining a la misma y lo mandó al campamento de científicos. Pero no trabaja solo, sino que está colaborando con Mikey, el director de 2, ¿viste? La agencia de héroe a la que pertenece justamente Queen, la hija de Liu Shen, y Xian. Bueno, es entonces que Mikey le dice a Queen que podría irse de vacaciones, pero en realidad no son vacaciones, sino que es una misión secreta a la nave extraterrestre. Cosa que Liu Shen no esperaba, pero que tampoco puede decir nada porque si no revelaría que él es el culpable de todas las ilegalidades que está llevando a cabo Searchlight para conseguir controlar la sustancia del miedo y convertirla en un arma. Pero además, nos enteramos de que Shang De, el agente de Triman, también parece estar metido en un montón de ilegalidades porque lo vemos enfrente de una incubadora experimental donde se está fusionando a un humano con la sustancia del miedo. No, bueno, yo la verdad estoy alucinando con esta historia. Es tremendo. Y más vale que se agarren bien a la silla porque la cosa continúa y se vuelve cada vez más épica. El combate de Ghostblade y los Johnny contra E-Soul fue una cosa tremenda, porque E-Soul era tan veloz que apenas conseguían seguirle el paso, pero gracias a Johnny, Ghostblade consiguió una ventaja en una nube de humo clavándole una de sus dagas en la mano. Pero su brazo es metálico, por lo que no le hizo nada. Después se electrocuta a Ghostblade dejándolo inconsciente para seguido agarrar a los Johnny y darles descargas eléctricas también a ellos, y es entonces que Big Johnny pierde el control convirtiéndose en su forma monstruosa. Al mismo tiempo de todo esto, Loli luchaba contra Nice en un combate súper parejo, tanto que Nuono con Tom tuvieron que escapar para no interferir, pero durante el combate el traje de Loli comienza a fallar. Notaba hostilidad con fuertes sentimientos negativos provenientes de Nice, por lo que lo retuvo causando un derrumbe enterrándolo de entre los escombros, y al salir se encuentra a todos los investigadores asesinados y a su padre siendo atravesado protegiendo a Nuono. Y es que mientras ella luchaba, aparecen un montón de hombres de traje con máscaras, todos exactamente iguales, clones creados con la sustancia del miedo bajo la investigación de Shang De, a quien envió a acabar con todo rastro de la investigación. Y es que resulta que Shang De, siendo el director de Triman, en secreto, de manera ilegal, como te dije, también está experimentando con la sustancia del miedo, y de hecho afirmó que la imagen perfecta de Nice fue creada en base al miedo. Y una noche lo contactó Mikey, el director de la agencia de 2, quien le ofrecía colaborar para hundir a la agencia de Mighty Glory, que colabora directamente con la Federación en la investigación para desaparecer dicha sustancia
sustancia que, recordemos, estos dos usan para beneficio propio porque acaban de confirmar que Yang De experimenta creando clones de miedo y Mikey colabora directamente con Liu, el padre de Queen, quien es el jefe de Searchlight, organización criminal que basa sus experimentos únicamente en la sustancia del miedo para convertirla en un arma. Y quieren hundir a Mighty Glory porque al colaborar en la investigación para desaparecer la sustancia del miedo, a ellos no les benefician. Y Yang De quiere hundir a Rock por haber matado a su hijo. Por eso es que mandaron a Nice y a los clones de traje, ya que al destruir la investigación secreta, Mighty Glory, una de las agencias más reconocidas de héroes, caería y con ello la Federación no tendría otra agencia confiable con la cual colaborar en contra del miedo. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Qué bueno, me alegro. Por cierto, dato de color muy importante a tener en cuenta. Mencionan que Rock, el director de Mighty Glory, es hijo de Yan Feng, quien en el pasado creó el primer héroe de toda la historia conocido como Zero, quien no solo fue el primero en conseguir la confianza de la gente convirtiéndose en un héroe, sino que fue el primero en convertirse en algo más que un héroe cuando ni siquiera se había creado dicho término, e incluso fue capaz de convertirse en un dios. Y es que cuando un héroe supera cierto límite de confianza, gana tanto poder como para ser capaz de destruir el mundo entero. Pero según contaron, Zero, con tanto poder que tenía, por accidente asesinó a otro héroe, por lo que generó miedo en las personas que confiaban en él y por primera vez se creó la sustancia del miedo. Y con ello, la confianza de Zero se vio afectada, llevándolo a la locura, volviéndose un psicópata, y todos los héroes de ese entonces colaboraron para detenerlo, cosa que consiguieron, y dicho suceso histórico fue nombrado como la Caída. Y a partir de entonces se fundó la Federación para controlar a los héroes y evitar una tragedia similar, impidiendo que los héroes ganen tanta confianza como para convertirse en Dios. Pero ahora Rock tiene el objetivo de volver a crear un Dios de igual forma que hizo su padre, aunque por ahora no menciona nada más, así que seguimos con la historia. Ya sabiendo todo este contexto que nos metieron sin pretexto, vemos cómo continúa el combate de Lily, quien al ver cómo mataron a sus padres y a todos sus demás compañeros, enloqueció y empezó a atacar desesperada a los clones, y Nai salió para seguir luchando, al mismo tiempo de que Big Johnny se vuelve gigante saliendo a la superficie en su combate contra Soul, y eran dos combates simultáneos tremendos que se detuvieron en un instante. Y es que si recordamos, Queen junto a Xian habían sido enviadas de vacaciones, entre comillas, porque en realidad es una misión secreta, a la nave extraterrestre y llegaron justo antes de que el combate fuera más allá. Queen con su poder los paralizó a todos, caminó entre ellos con aires de superioridad, haciendo entrar en razón a Big Johnny, quien al reconocerla se calmó, y luego junto a Luke y Xian salvaron tanto a Little Johnny como a Ghostblade, y de ahí pasaron un par de días, donde vemos como Lily deja flores en la tumba de su padre y se va en auto viendo noticias donde hablan de ella como una nueva heroína con su traje de Loli. Vemos como Ghostblade presenta la renuncia a Mighty Glory por haber sido traicionado y lleva flores al hospital ya que su hija Nuonuo terminó muy mal herida y acabó internada. Queen junto a Xian dan un discurso intentando calmar las dudas de las personas, mientras que por otro lado, Mikey y Zack llegan a la sala de reuniones donde se encontraba Little Johnny, el cual ahora desconfía de todos, pero que aún así ganó demasiada popularidad después de que todo el bardo salió a la luz. Y es que todo lo que pasó se volvió público, y todas esas noticias el hombre de traje negro las veía en un puesto de diarios, donde se aleja chasqueando sus dedos, alterando toda la realidad, cambiando hasta el estilo de animación. Y es que él es el héroe X, quien ahora lleva 3 años invicto, noticia que a Rock no le simpatiza en lo más mínimo, y por eso ahora llamó a un nuevo héroe, el héroe número 12, Dragon Boy. A este lo encontró años atrás después de que haya recibido una paliza por un grupo de tipos a los que después les devolvió la paliza, y es que Dragon Boy es un pandillero, se creó en las calles y peleando con todo lo que se movía, y terminó consiguiendo un poder que le permite devolver todo el daño que recibe duplicado. Es como el ataque de venganza de Pokémon, ¿viste? Bueno, algo así. Y Rock llegó diciéndole que está buscando a un héroe capaz de convertirse en un dios, cosa que un chico sin expectativas para el futuro como Dragon Boy, al ver una mano extendida prometiéndole tal oportunidad, motivó enseguida a aceptar, por lo que Rock se lo llevó a su sótano bajo su oficina, bastante turbio esto, y le enseñó un mural con toda la historia de la caída del dios Zero y le explicó su plan de crear un nuevo dios, por lo que Dragon Boy va a hacer de todo para convertirse en el dichoso dios, y así es como con el tiempo terminó llegando al puesto 12 del ranking, pero para Rock no es suficiente, más que nada porque después de lo que ocurrió en la nave, Little Johnny y Luke y Xian entraron en el top 10, y como Ghostblade renunció a Mighty Glory, la agencia que dirige a Rock ahora se quedó sin un héroe dentro del ranking, por lo que hará todo lo posible para meter a Dragon Boy en el top, y para eso le dijo que debe destronar a uno de los héroes veteranos que lleva 10 años dentro del ranking, el héroe conocido como Smile, y para eso le dio un objeto que lo ayudará a conseguirlo. Smile, después de haber sido derrotado por Bowa, aún se mantuvo dentro del ranking, y ahora acaba de ayudar a Nice a sonreír de manera natural, diciéndole que antes de sonreír recuerda un motivo por el cual lo hace, lo que lleva a Nice a pensar justamente en él.
Y es que Smile es el motivo por el cual Nice siempre quiso convertirse en un héroe, siempre lo admiró, pero desde que entró a Treeman, Yang De no deja de manipularlo diciendo que la filosofía de Smile, de sonreír para mantener la esperanza, no es más que una mentira vacía y que el poder lo es todo, rompiendo la idea de héroes que Nice tenía en mente para controlarlo por completo. Y justo ahora acababa de llegar de hecho Yang De diciéndole a Nice lo mismo que Rock le había dicho a Dragon Boy, que debe entrar en el ranking tomando el lugar de Smile. Pero Yang De es consciente de que Rock, ahora que perdió Ghostblade, se apoyará en Dragon Boy y que seguro su plan sea el mismo, por lo que mientras experimentaba inyectándole la sustancia del miedo a un perro hasta deformarlo, le dice que espera que termine el combate entre Smile y Dragon Boy y que vaya con el ganador inyectándole el miedo para después vencerlo, y así él quedará como un héroe por encima de ellos entrando al ranking. Por lo que más tarde, en la noche, vemos a Smile llegar al apartamento del héroe X. Son amigos de hace tiempo al parecer, tanto que X se queja abiertamente con él sobre que no le gusta trabajar, menos le gusta hacer horas extra, y Smile le cuenta que la Federación solicitó eliminarlo por llevar 3 años siendo el héroe X, ya que eso podría llevarlo a convertirse en un dios, cosa que la Federación, como te conté hace un ratito, quiere evitar que suceda y por eso lo mandan a eliminar. Y mientras toman alcohol también hablan de cosas personales, como que la esposa de Smile le regaló un collar con una foto de su hija, foto donde se ve demasiado seria ya que siente que su padre le sonríe más a todos los niños menos a ella, lo que llevó a que no tenga ninguna foto de su hija sonriendo, incluso ahora que su hija cumplió 18 años porque ya ni siquiera mantienen contacto. Según contó, su esposa también le regaló a su hija un collar igual con una foto de ellos juntos, pero mientras contaba eso, X, de tanto alcohol que tomó, se durmió, por lo que Smile juntaría la basura y seguiría dejándolo dormir tranquilo. Pero es entonces que se encuentra con Dragon Boy pidiéndole amablemente que le conceda su puesto en el ranking. Bueno, amablemente no, en realidad llegó mostrándole cómo tiene el collar de su hija, insinuando que la misma ya no está viva, cosa que hizo enojar a Smile, motivándolo a golpearlo innumerables veces, lo golpeaba en el aire a toda velocidad, impactándolo contra la tierra, pero Dragon Boy parecía estarlo más bien. De hecho, le dice que ahora es su turno de contraatacar, y como el poder de Dragon Boy es devolver todo el daño que recibe duplicado, hizo justamente eso. Le devolvió a Smile todo el daño de tal manera que de un golpe lo estampó contra el suelo, pero aún así Smile se mantuvo firme. Siguió luchando hasta que se dan cuenta de que Nice estuvo viendo toda la pelea. En un inicio, Smile creía que apareció para ayudarlo, pero como le había dicho Yang De, este llevaba encima una jeringa con la sustancia del miedo y no se decidía a quién inyectársela. Smile intenta dialogar con él diciéndole que recuerde que lo importante para un héroe es mantener la confianza en sí mismo, por lo que Nice, por el fanatismo que sentía hacia Smile, decide ayudarlo, inyectándole el miedo a Dragon Boy, pero fue un fracaso. El poder de Dragon Boy lo vuelve inmune incluso a la sustancia del miedo. Este expulsó dicha sustancia, la cual cae sobre Smile, convirtiéndolo en un monstruo descontrolado, y era pura oscuridad que atacaba con destellos de colores que, por perder la razón, atacó a Nice hasta dejarlo inconsciente y después siguió para luchar contra Dragon Boy, a quien terminó agarrando del cuello y parecía que estaba por asfixiarlo, cosa que le recordó el pasado, a cuando dos personas lo llamaban basura y lo mantuvieron hundido en el agua debajo del hielo, por lo que al igual que en ese entonces, Dragon Boy usó todo su poder. Su apariencia cambió a una demoníaca y devolvió los ataques con más potencia, al punto de que cuando Nice despertó, solo pudo ver el último golpe de Dragon Boy que deshizo por completo el cuerpo de Smile, haciendo llover sus restos, lo que a Nice se enfureció tanto por haber matado a su ídolo que lo atacó, y Dragon Boy le agradeció ya que todo el revuelo había llamado la atención de civiles quienes estaban viendo y grabando todo, y ahora Dragon Boy quedó como el bueno que derrotó a un monstruo peligroso y que Nice no solo no ayudó, sino que después lo intentó golpear, lo que desencadenó en otra pelea donde Dragon Boy estaba muy por encima, tanto que parecía que le iba a dar el golpe de gracia a Nice, pero de la nada este es teletransportado a lo más alto del puente, y es que X había despertado y también fue atraído por el ruido, quien al salvar a Nice baja alterando completamente la realidad con simples chasquidos de dedos, y en un instante convirtió a Dragon Boy en papel y lo arrugó convirtiéndolo en una bolita tirándolo al río. Así de fácil, X derrotó al Dragon Boy para después acercarse al cuerpo de Smile, quien murió con una sonrisa en el rostro, y mientras Nice llora desconsolado por ver a su ídolo muerto, sintiendo que fue su culpa, X agarra el collar de su hija, y todo esto Rock lo estuvo viendo y ahora cree tener algún tipo de pista sobre X. Por otro lado, conocemos a Ahu. Sí, así de rápido nos cambian de protagonista. Ahu es un perro de circo súper inteligente que fue entrenado como un tigre porque su domador perdió la pierna por culpa de uno y ahora lo trata como un tigre. Ahu era muy querido entre los niños por todos los trucos que hacía, pero este no soportaba a los niños. Se le tiraban encima, lo apretujeaban, hasta que un día este mordió a uno y lo llevaron a la perrera para sacrificarlo. Pero una niña fan de Ahu pagó para adoptarlo a pesar de las advertencias de que era un perro violento, y en realidad no es violento, solo le estaban rompiendo las bolas. Esta niña es Shin,
Shinya, una gurisita que le puso una corbata y se lo llevó para su casa. En el camino pasaron por enfrente de una máquina expendedora donde se cruzaron con el héroe X sin saber que es el héroe X, claramente, y al llegar a casa, Ahu se da cuenta de que Shinya vive en un barrio humilde lleno de viejitos. La intención de Shinya era que Ahu se convirtiera en el perro guardián del vecindario, ya que los prestamistas llegan constantemente a amenazarlos para cobrar el alquiler y todos los viejitos viven asustados. Shinya intentó de todo, presentó a Ahu como un perro protector súper fuerte, diciendo que él se encargará de ahuyentar a los malos, y en su intento de convertirlo en un héroe, esta creó trajes para grabarse simulando una pelea que después editaría para subir a FOMO sin éxito porque nadie se lo creyó, pegó carteles de Ahu con máscara Sentai y versión yoyos como si fuera un perro antropomórfico súper fuerte, pero nadie se lo creía. Incluso ponía figuras de cartón suyas, pero los prestamistas nunca se lo creyeron. Llegaron diciendo que no importa cuánto intente convertirlo en un héroe, ya que lo conocen y saben que no es más que un perro payaso de circo, cosa que a Ahu molestó y los atacó, rasguñándolos y mordiéndolos, los pateaba. Tal pelea dio el perro que hasta los ahuyentó, y Shinya estaba recontenta porque sentía que su deseo de tener un perro guardián se cumplió, hasta que un día su abuela Wang le cuenta cómo habían llegado a comprar sus tierras los de la agencia de Triman con un héroe como garante. Pero Shinya no se creía nada, sintió que más que una oportunidad era un intento de estafa, por lo que prometió que iría a recuperar los contratos, y así terminó nuevamente llegando a la máquina expendedora. En el callejón de al lado estaba la base de los enviados por Triman, los clones del miedo. No sé cómo, no me pregunten, no lo mostraron, pero Shinya con Ahu consiguieron infiltrarse en el edificio. Llegaron hasta la oficina principal, donde Ahu escuchó a uno de los clones hablando por teléfono, donde le decían que consigan el resto de los contratos sin matar a nadie. Este distraería al clon mientras que Shinya silenciosamente recuperaba los documentos. El problema está en que no fue tan silenciosa y la descubrieron, así que tienen que escapar, pero eran tantos clones que Shinya le da los documentos a Ahu y le dice que escape y lleve los documentos a la prensa que llamó antes de llegar para revelar la corrupción de Triman, mientras que ella distraía a los guardias. Aunque lo intentó de todo, Ahu fue capturado. Fue golpeado y expulsado del callejón, donde un clon agarró una tabla de madera para golpearlo, y justo cuando cierra los ojos pensando que no la podrá contar, escucha un chasquido y el clon desaparece. Quedó atrapado dentro de la tabla y seguido aparecen más clones, por lo que empieza a correr y termina encontrándose al ex desconocido pidiéndose un refresco en la máquina nuevamente, quien suelta la lata, chasquea los dedos y empieza a luchar contra todos los clones dentro de las paredes y el piso, que llevan a Ahu a pensar que la magia tal vez sea real, ya que esa persona se parecía mucho a un mago que veía en el circo. X lo salvó, le dio un sombrero de los clones y después Ahu pudo ir a buscar a Shinya, la cual había sido capturada y cayó junto a unos cuantos clones del techo del edificio quedando herida, y de entre los restos de los clones, uno se regenera con la sustancia del miedo, armado con un hacha, listo para matarlos, hasta que aparece Nice, quien al inicio parecía que los iba a defender, pero Ahu reconoce su voz. Es la misma voz que escuchó a través del teléfono cuando el clon hablaba en su oficina, por lo que se dio cuenta de que no era un salvador, sino que más bien un enemigo más. Nice, al notar que ellos tienen los documentos, le da permiso al clon de asesinarlos, por lo que lanza su hacha directo hacia ellos, pero Ahu, queriendo proteger a Shinya, queriendo cuidar de la única humana que lo trató bien, saltó frente al hacha tomándolo en el aire weón y lanzándosela a la cabeza al clon, que hizo salpicar sustancia del miedo sobre Nice, el cual empezó a enloquecer y escapó cuando vio que se acercaban los drones de la prensa, quienes al encontrarlos expusieron la situación de que Ahu, siendo un perro, salvó a Shinya. Los vecinos dijeron en televisión que es el perro guardián más fuerte del mundo, y la noticia se volvió tan viral que terminó convirtiéndose en un héroe, entrando en el puesto número 8 del ranking como fiel amigo del hombre, consiguiendo la capacidad de hablar, pudiendo comunicarse ahora con Shinya una vez esta despertó en el hospital. Mientras tanto, Nice fue a pedirle ayuda a Yang De porque fue infectado con la sustancia del miedo, pero este le dice que no merece ninguna ayuda, ya que no solo fracasó en otra misión, sino que también convirtió en héroe a un perro, y además dicho perro entró al ranking antes que él, lo que lo convierte en algo peor que un perro, llamándolo fracasado, lo que hace que Nice, por culpa de la sustancia del miedo, enloquezca por completo. Y cuando entra en razón, no solo cambia el estilo de animación, sino que al mismo tiempo que cambia el estilo de animación, se escucha el chasquido de X. Escuchen. ¿Se dieron cuenta? X lo transportó hasta ahí, donde Nice se ve en lo más alto del edificio del inicio a espaldas de Ling Ling, donde se quita la vida enfrente suyo. ¿Eso significa que X lo planeó todo? Tras esto, los medios enloquecieron. Todo lo que vimos hasta ahora estaba siendo comunicado por la radio, la televisión, el diario. La gente no sabe si incluir a Dragon Boy en el torneo por el miedo que sienten al verlo luchar contra Smile, y tampoco saben si terminar de aceptar a Ling Ling por suplantar la identidad de Nice. Pero todos confían en una persona,
en X, el cual estaba aburrido en el trabajo esperando la hora de salir, se pidió un refresco de una máquina expendedora, se compró unas revistas y viajó en tren hasta casa a cenar unas brochetas de carne brindando con una cerveza en el lugar donde hace días estaba sentado su amigo Smile. Todo mientras Ahu lo observaba, el cual por cierto terminó en FOMO, donde Zack le explicó que buscan eliminar a X para que no se convierta en un dios, por lo que el Scooby prometió que lo iba a matar, ya que es el único que conoce su verdadera identidad, pero X lo descubrió, chasqueó los dedos alterando la realidad pasando a una animación 2D que al volver a chasquearlo lo convirtió en un pixel art en la pared donde ya no se podía escapar. Le dice que abandone su rol de héroe porque si no va a revelar su identidad, pero ya era tarde. Un montón de soldados aparecieron rompiendo su ventana que lo obligó a luchar, y el nivel de calidad, el caos que generó con sus chasquidos de dedos mientras cambiaba la realidad completa pasando entre 2D y 3D entre estilos de animación diferentes que ni siquiera soy capaz de explicar porque fue tremendo. Llegaron hasta una máquina expendedora donde se pidió otro refresco. Ahu no le había dicho a nadie sobre él, sino que fue Rock. Lo expuso ante todos los directivos, quienes ahora pensarían qué hacer con él, o más bien cómo eliminarlo, ya que X no solo salió de la nada y mantuvo su identidad en secreto, sino que ni siquiera se unió a ninguna agencia, por lo que se impone ante el sistema, así que mandaron héroes atrás de él. Mientras él pedía su refresco, apareció Cannonball. ¿Se imaginan? Tremendo crossover con Vendiera. Apareció Cañón Humano, un héroe con el mismo poder de Cannonball, hacerse bolita y rodar. Y no solo apareció él, sino que aparecieron dos tipos de traje conocidos como los maestros Rubí y Zafiro que peleaban combinados, tres héroes enviados por Zack de FOMO, y luego apareció el enviado por Rock de Mighty Glory, el héroe de los bugs, Boo Control Alt Delete. Tremendo nombre de mierda tenía. ¡Qué nombre pedorro! Pero X iba re tranquilo esquivando a todos como si nada, era el estoicismo en su máxima expresión hasta que apareció alguien capaz de atravesar su realidad enviado por Mikey D2, el Rey Graffiti. Aún así X iba tan tranquilo que seguía esquivando y atacando, o más bien haciendo que estos ataquen entre ellos sin siquiera ensuciarse. Ahu hasta lo ayudó mordiéndole las bolas a uno. Por si fuera poco, aparecieron un montón de soldados de un helicóptero, pero ahora miren esta secuencia, los soldados se acercan, X levanta a Ahu, chasquea los dedos y se teletransportan a lo alto de un edificio en un instante haciendo que los soldados caigan y se va como si nada. El helicóptero los persigue, pasa por un cartel promocionando un auto deportivo, al cual saca del cartel chasqueando los dedos para arrancar pasando por encima de los soldados, atravesando el helicóptero, cayendo en la calle yéndose como si nada. Y ahora será perseguido por tres héroes más, una maid con ojos blancos, una motociclista y una niña que despertaron a mitad de su siesta. Esto se convirtió en una persecución en carretera hasta que secuestran a Ahu, rodeando a X junto a un montón de soldados más, a quien le disparan un rayo de poder directo, el cual se defiende convirtiendo una moneda en un escudo, para luego aparecer en la puerta de un bar donde le explica a Ahu cómo funciona la federación. Sí, después de tanto caos, va y se toma una copa, como si nada. Dice que la federación controla las agencias, quienes controlan a los héroes e intentan mantener todo bajo su poder y por eso van atrás de él. Alguien que no pertenece a nada más que a sí mismo y que hace las cosas solo por él. Esto me lleva a pensar de que quizás X consiguió su poder por la confianza que se tiene a sí mismo, ya que si nadie lo conocía de antes, ¿cómo consiguió tanto poder? No solo es la definición de estoicismo, sino que tiene tanto amor propio que se dio a sí mismo su poder rotísimo. Igual es solo una teoría, estoy escribiendo esto sin terminarme el episodio, así que tampoco me den mucha bola. En medio del bar aparecieron los héroes que lo perseguían, y ojito a lo que pasa ahora, tira una moneda directo a los héroes que corren hacia él, haciéndoles perder el equilibrio a todos, y la moneda cae en la máquina expendedora del otro lado del bar, sacándole un refresco, mientras que los héroes caen y causan un desastre en todo lugar, cayendo derrotados por sus propias habilidades, mientras que él está quieto en medio ahí y el refresco llega rodando hasta sus pies. Tremendo. Cuando llegan más soldados, chasquea los dedos nuevamente. Aparece en una plataforma frente a un agujero negro. Es la representación de cómo les quedó el asterisco a todos los héroes que lo enfrentaron, para después aparecer en la cuarta dimensión, donde planeaba contarle a Ahu la verdad detrás de todo. Le cuenta lo que realmente ocurrió con Zero. El primer héroe de la historia consiguió confianza infinita e impuso su idea de la justicia, pero cuando otro héroe no coincidió con su idea, este lo mató. Después mató a otro y a otro y a otro, lo que llevó a que dicha confianza se convierta en miedo, convirtiéndose en un ser oscuro. Pero la Federación cambió dicha historia diciendo que los héroes trabajaron juntos para derrotar a Zero con la intención de que la gente se olvide de él para siempre, aunque también dice que siempre habrá alguien que quiera revelar la verdad al mundo. Y es
que hubo un niño que vio no solo la subida y caída de Zero, sino que vio cómo el mundo de los héroes se transformaba, cómo la federación se creó, las agencias, el torneo de héroes, cómo incluso intentaban mantener controlados a los héroes haciéndolos vivir en un edificio exclusivo para ellos, y dice que la federación quiere evitar que él se convierta en un nuevo Zero, pero sin saber que Zero realmente no murió, ya que mientras una sola persona confía en él, Zero seguirá presente. Y ese niño que confía en Zero, ese niño que vio cómo cambiaba el mundo, ese niño que todavía no olvida a Zero, en realidad es Rock, quien, como te dije hace un rato, busca revivirlo o crear un nuevo dios. Yo que sé cuál es su plan original. El tema es que estuvo buscando adolescentes con vidas trágicas para convertirlos en héroes. Es una especie de Bruce Wayne de Temu. Pero todas esas acciones también desencadenaron en otros eventos catastróficos, como la muerte de Nice, quien luego se quita la vida enfrente de Ling Ling, el cual luego toma su lugar. Después vemos como Soul mata a Moon y aparece Ghostblade a luchar contra él por motivos que no conocemos, y todo lo que vimos hasta ahora. X lo explica como piezas de dominó, ya que toda acción tiene una consecuencia que de alguna forma u otra conecta con otro evento que los conecta a todos hasta llegar al presente. Si recuerdan que hace rato en la historia de Xian dije que el primero que le había dado una moneda fue el héroe X, bueno, en ese momento era una sospecha mía nomás. En realidad en ese momento X ni siquiera era un héroe todavía y yo lo estaba viendo en emisión, así que yo realmente no lo sabía, pero ahora nos confirman que sí, que era él, y que de hecho este creía que su historia de héroe comenzó con esa moneda al recibir la fortuna de Xian, pero en realidad es algo que se había sembrado desde antes, como si la historia ya estuviese escrita y que todos son piezas que están a merced del destino. De esa forma, este se transporta con Ahun nuevamente a la Tierra, donde ya está a punto de comenzar el torneo de héroes para conseguir el título de X. Ling Ling, Xian, Loli, los Johnnies, Ghostblade, Dragon Boy y Soul, Queen, todos preparados para luchar por el título de X, aunque lo que nadie esperaba era que apareciera Nice, quien se presentó con grietas en el rostro, lo que sorprendió a todos e hizo que hablaran por las redes sociales. Y es que tranquilamente podría no ser Nice. X ya nos terminó de demostrar cómo la federación es pura corrupción que planea mantener bajo su control absolutamente todo, ¿no? Así que tranquilamente Nice sea la personificación de todo eso. La federación controla las agencias. Triman como agencia controla a Nice al punto de hacer con él lo que quieran sin permitirle tomar decisiones propias. Y una vez muerto, seguro buscaron la forma de revivirlo con sus experimentos del miedo para seguir teniéndolo bajo su control. Pobre tipo, cayó en la misma maldición de Invincible. Se puso un nombre de héroe que atrae todo lo contrario, porque Invincible no es invencible y vive recibiendo palizas, mientras que Nice no está para nada nice. Ahun le pregunta a X qué planea hacer ahora, y su respuesta es que planea desafiar al destino, presentándose en el centro de la arena no como X, sino que con su verdadera identidad, un simple oficinista que planea hacer horas extra. Y es de esa forma que termina To Be Hero X. Bueno, en realidad no termina ahí, porque el ending nos muestra cómo este parece haber conocido a una chica que leía las cartas del tarot y vemos a una nueva villana que posiblemente estén conectados. Pero yo no sé, la verdad, tanto conocimiento no tengo. Habrá que esperar por la segunda temporada para saber qué ocurre, la cual, si bien no está confirmada, según investigué, este anime está planeado para que cuente con 48 episodios, así que faltaría una segunda temporada para terminar de concluir todo este asunto. Igual yo sé que les conté la historia de manera entreverada y que tal vez se marearon un poco durante el video, así que ahora les voy a responder una pregunta muy importante. ¿Cuál es el orden cronológico de To Be Hero X? Porque si bien la historia empieza presentándonos a Ling Ling, en realidad este cronológicamente aparecería al final. Si llevamos todo a una línea de tiempo, quedaría más o menos así. Cuando se descubre la confianza como concepto de valor, Zero se convierte en el primer héroe de la historia monopolizando el sistema de confianza. Es el único héroe de ese entonces, por lo que toda la confianza al inicio se la lleva a él y automáticamente se convierte en un dios. Pero un año después mata a otro héroe, lo que desencadena que se vea corrompido por el miedo, y al siguiente año, por seguir matando héroes, todos los demás héroes deben luchar juntos para detenerlo, entre ellos y Soul. Al año siguiente de detener a Zero, se funda la Federación para controlar el sistema de héroes a través de las agencias de héroes, y la primera agencia que se fundó es Mighty Glory, fundada por el padre de Shang-De. En ese mismo año también nace Ghostblade, y al segundo año de la federación se construye tanto la Torre de Héroes como se lleva a cabo también el primer torneo donde Soul se convierte en el primer X. Pasan los años y el octavo, después de fundarse la federación, Mikey funda 2, donde entre medio hay un par de héroes que consiguieron el título de X, pero no son tan relevantes la verdad. Hasta que llegamos al 10º año, donde Soul se une a Mighty Glory y vuelve a conseguir el título de X. En el año 14, a Shen
Sheng, el padre de Johnny, se convierte en X y en el 16 Sheng ayuda a Vortex a conseguir dicho título, mismo año donde se funda el laboratorio Aether, los cuales 2 años después detectan a la nave extraterrestre, y esto no lo mencionan, pero según encontré en la wiki, la nave no era hostil, pero el laboratorio no lo sabía, así que solicitó fondos para construir armas y atacar la nave, solo para después quedar como tontos ante todos por tirar abajo una nave que venía en paz. Y es entonces que Sheng es enviado a investigar la nave y se encuentra con Big Johnny, al cual se lleva a casa para que no experimenten con él, y acá comienza lo que vimos de la historia de Johnny, justamente, quien después de la muerte de su madre se van a vivir al campo. En el año 19 se crea FOMO, la red social que convierte a Ghostblade en el héroe silencioso, quien un año después es reclutado por Mighty Glory por Shang De, y en una de sus misiones conoce a Yang Lang, con la cual se va a terminar casando. Mismo año donde Yi-Soul salva a Yang Chen después de que sus padres murieran. En el año 21 nace Nuono y ocurre todo lo que vimos de Ghostblade como héroe acosador. En el 22, Vortex va a la cabaña de Sheng pidiendo ayuda para no perder su título de X, y pasa lo de que Ghostblade lo asesina, a Johnny se convierte en héroe después de que Big Johnny derrota a Vortex, y para el año 23, después de fundar la Federación, ocurre el accidente aéreo, accidente donde muere Vortex y donde solo Xian consigue sobrevivir, quien es encontrada por Liu Shen y llevada al orfanato donde empezarían a aprovecharse de su suerte. En el año 24, DJ se convierte en X para perder el título en el año 26 por una pareja de héroes que en el 28 pierden dicho título porque él le fue infiel a ella y se divorcian. Pero lo relevante de este año es que Liu Yuwei se gradúa de la universidad y da su discurso en televisión de que se convertirá en heroína para cambiar las reglas del mundo. Discurso que Lily vio por televisión y desde entonces decide convertirse también en heroína. Para el año 30, Smile se convierte en X, título que pierde en el 32 siendo derrotado por Bowa, y Queen entra al ranking como 10ª heroína teniendo 18 años. El 34 es muy importante porque ocurren muchísimas cosas. Xian escapa del orfanato con ayuda de Luo, empieza a pedir monedas en la calle tocando la guitarra y cantando, y acá es cuando Lex Incógnito la ayuda con una moneda. Mismo año donde Dragon Boy pasa de ser un simple pandillero a convertirse en héroe siendo reclutado en Mighty Glory por Rock. Mismo año donde Shang De abandona Mighty Glory para fundar Triman. Mismo año donde también el hombre firme se convierte en héroe al salvar a la niña en ese incendio, y mismo año donde Nice se convierte en héroe entrando en la agencia de Triman. Al año siguiente, 2 recluta a Xian convirtiéndose en Lucky Xian, y en el 36 el hombre firme entra al top 10, al mismo tiempo que el ex incógnita se convierte en X derrotando a Bowa y a Queen, mismo año donde Yang Chen trabaja como imitador de Yi-Soul y ocurre toda la historia con Shaquin y Pomelo, lo que desencadena en situaciones que lo llevan a convertirse en el nuevo Yi-Soul para que después enfrente al original donde el Yi-Soul original muere quedando Yang Chen como el nuevo Yi-Soul oficial. Mismo año donde también ocurre toda la difamación de Lucky Xian, lo que la lleva a ir al orfanato a buscar la grabación del vuelo para limpiar su imagen, y para el 37 esta ya entró en el ranking como 7ª heroína. Pero por dicho incidente se hace pública la sustancia del miedo, por lo que la Federación ordena a los laboratorios Aether a comenzar una investigación para contrarrestar el poder de dicha sustancia, mientras que Shang De empieza a investigar en secreto sobre el miedo para crear villanos del miedo. En el 38 ocurre el enfrentamiento de Queen contra Bowa, dominada por el miedo, mismo año donde Nice conoce a Moon y empiezan a shippearlos. En el 39 Lily construye su primer traje de héroe Loli, conoce a Nuono también salvándola de su padre acosador, y entra a trabajar en los laboratorios Aether con su padre donde mejora dicho traje, donde también el DJ empieza a trabajar con Searchlight atacando los laboratorios y robando la sustancia del miedo, lo que desencadena en que descubran que el traje de Loli es inmune al miedo, por lo que empiezan a investigar a la nave extraterrestre, donde también es enviado Ghostblade y Johnny. Ghostblade acaba con el DJ inundado del miedo y luego son atacados por Nice y Soul en la nave, donde aparece Queen con Xian a detenerlo todo y las agencias alteran toda la información para beneficiar a sus héroes. En el año 40, X se convierte por tercera vez consecutiva en X, lo que lleva a que la Federación solicite que lo eliminen para que no se convierta en un dios y así no ocurra lo mismo que con Zero. Mismo año donde Dragon Boy va a enfrentar a Smile para quitarle su puesto en el ranking, donde por culpa de Nice, Smile cae ante el miedo y fallece en el combate contra Dragon Boy. Acá es cuando Rock descubre la identidad de X y comienza a investigarlo. En el 41 recién ocurre todo lo de Ahu, que lleva a que este se convierta en héroe al enfrentar a los de Triman, y donde Nice termina cayendo ante la sustancia del miedo, donde finalmente llegamos al inicio del anime, o del donghua, porque es chino, donde despiden a Ling Ling y este ve caer a Nice enfrente suyo, lo que lleva a que Ling Ling se convierta en el nuevo Nice y ocurre toda la historia de Ling Ling, donde después finge la muerte de Moon, hombre firme deja de ser héroe y Ling Ling deja de ser Nice y se vuelve un héroe como persona normal manteniendo su puesto en el ranking. Después Yi-Soul mata a Moon y en este mismo año ocurre todo lo del episodio final de la persecución a X hasta que comienza el torneo de héroes, donde se revela que Nice parece estar vivo seguramente siendo un
experimento y a partir de acá planearía destruir todo el sistema de la Federación Corrupta. Yo creo que no es tanto, ¿no? Si te gustó el video te invito a suscribirte. La verdad, la garganta me quedó en la B con este video, es muy largo, así que por favor, suscríbete. Báñense. Chao.